ya disponible en YouTube como en la plataforma de Spotify. No te lo pierdas. Saludos, locos de la tinta, ¿qué tal estáis? Soy el Búho de Papel y hoy estamos aquí con un gran invitado, alguien que me gusta muchísimo sus tatuajes y es Adrián Hidalgo. Muy buenas, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme a tu canal. Lo primero, estoy muy contento de poder estar aquí con vosotros. Gracias a ti por dedicarnos este ratito caluroso de verano, que no sé cómo lo estarás pasando tú, pero yo me estoy muriendo. Aquí en Madrid agradable no está siendo, pero bueno, Sí. con el aire acondicionado dentro de lo que se puede lo va controlando uno. Así que bien, esperando vacaciones. Sí. Además que sí, ¿eh? Yo creo que los madrileños es por lo que más estamos con ganas de vacaciones, para huir y salir del calor porque vamos. Pero luego en cierta manera es un gustazo, porque luego te vas a trabajar y no encuentras ninguna persona por la autopista, todo Madrid está vacío. También eso es un gustazo poder encontrártelo, Ya pero ves. bueno, sí, ganas también de salir a refrescarse un poco. No te lo Para niego. todas las plazas de aparcamiento libres, macho. Es cómodo, es cómodo. No hacer colas en las heladerías, eso es importante, o en los bares, no tienes que hacer Efectivamente. colas para nada. Efectivamente, todo muy cómodo en el centro de Madrid. Nada, invito a que todos los madrileños se vayan en el mes de julio y agosto a vacaciones. ¿Tú te vas a alguna parte? Pues marchamos ahora con la familia unos días a la playa, a que el niño disfrute de la playa. Tengo un niño pequeño, entonces aprovecharemos unos días a que se pueda pegar unos bañitos en zona cálida y demás, y que pueda estar por allí pegándose unos chapoteos y nosotros aprovechar unos días de desconexión. Pero bueno, con ganas luego de volver a la carga, como siempre. Luego echo de menos el trabajo. Sí. Además, seguramente te pasará como a mí. Los amigos que son de fuera del tatuaje siempre están como contando los días para las vacaciones y a mí es al revés, tío. A mí cuando estoy de vacaciones, aunque me lo esté pasando bien, ya ha pasado cierto tiempo de inactividad, me empieza por aquí a salir un herpes de necesito Sí. la máquina. Sí, porque además siempre una vez llegas de las vacaciones y coges por primera vez la máquina, esos primeros 3-4 minutos, va a sonar hasta raro para los clientes que siempre se tatúan justo después de las vacaciones, pero justo coger la máquina esos 3-4 primeros minutos estás un poco más inestable diciendo, ostras, macho, me parece que se me olvida esto, que luego es como la bicicleta, no se olvida, pero es verdad que estás un poco más inestable, como más tenso, y dices, ostras, tengo que volver a hacer sensación, me siento un poco ahora mismo un poco desconectado, pero bueno. También en el fondo eso luego agrada. Quiere decir que has te pasado unos días fuera de la rutina y has salido un poco de tu zona de confort y tienes que volver a intentar acomodarte. Sí, eso totalmente. A mí me ha pasado igual, macho, que cojo la máquina y parece que acabo de empezar a tatuar, ¿sabes? De decir, tío, se siente raro esto, se me ha olvidado. En cuanto toca hacer la primera línea dices, hostias, empiezas ahí a sudar una gota gorda. Es Sí que es es verdad. curioso, ¿eh? Pero bueno, al final es como tú dices, luego ya el cuerpo tiene memoria y ya los 5 primeros minutos pasas ahí un poco de estrés y luego ya tiras para adelante. Efectivamente. Luego, para procurar que me pases todo lo menos posible, pues bueno, intentas llevarte un poco de trabajo, adelantar trabajo fuera en las vacaciones para no sentirte tan desconectado y bueno, y aprovechas un poquito las noches y estás más tranquilo, diseñas. Yo dibujo mucho, también me gusta dibujar, entonces aprovecho a intentar crear diseños digitales y bueno, intento no perder tiempo, pues sobre todo. Al fin y al cabo, ya al margen de ser mi trabajo, también es mi forma de llevarlo al día y vivirlo. Entonces, así es como lo vamos pasando. A mí me pasa igual. A mí el tema de dibujar lo llevo siempre. Esté trabajando, de vacaciones o donde sea. Yo al final tengo que hacer garabatos donde sea porque es que si no me empieza el sarpullido a correr por dentro. Yeah. A los que nos gusta dibujar es lo que hay, tiene que ser así. Bueno, Adrián, para que todo el mundo te conozca un poquito, coméntanos un poco, ya has dicho que eres de Madrid, pero coméntanos un poco dónde trabajas, cuánto tiempo llevas trabajando, lo típico para que la gente te conozca. Y ya te pediría, después de esa pequeña presentación, que nos cuentes un poco los orígenes, ¿no? Esto como los superhéroes, el origen de cómo llegaste a tener tu primer contacto con el tatu y cómo llegaste al final a donde has estado. Sí, por supuesto. Pues mira, yo soy madrileño. Durante una temporada pues viví en Guadalajara, mi adolescencia sobre todo, pero en el sitio y lugar donde empecé a aprender fue Guadalajara, pero con mi pareja con la que llevo años decidí ir a vivir a Madrid de nuevo, donde también he residido desde pequeño y pues digamos eso, soy madrileño, trabajo en la Comunidad de Madrid, estoy ahora mismo en un estudio en la zona de Arturo Soria, en Madrid, que se llama Bangarang Tattoo, donde tengo unos compañeros estupendos con los cuales aprendo mucho a diario y estoy muy cómodo en un ambiente de trabajo súper cómodo. Vengo previamente de tener estudio propio, pero bueno,
tal vez digamos que lo de ser jefe no era para mí y me siento mucho más cómodo simplemente yendo a trabajar a un lugar donde tengo un sitio donde poder estar a gusto, donde poder tener mis cosas, aprender a respetar a mis compañeros que me tengan ahí conmigo codo con codo y ahí es donde actualmente estoy trabajando principalmente. Hago colaboraciones también en algunos otros lugares, pero principalmente eso, el 90% del tiempo me vas a encontrar aquí en la Comunidad de Madrid, en Arturo Soria. Eso, tío, me ha pasado igual que a ti. Yo también tuve mi estudio y al final este mismo año decidí volver a formar parte de otro estudio, a dejar de ser jefe, que era como demasiado lastre y demasiadas responsabilidades que no tenían que ver con tatuar y volví a lo mismo, a ser simplemente un tatuador, dejar la parte empresarial que no me veía yo muy realizado tampoco. Yo, a modo personal y criterio, lo que me puede ocurrir respecto a eso es que en ocasiones pienso que para ser jefe hay que tener una de cal y una de arena y a mí en determinadas ocasiones solo me gusta dar la de cal. Cuando me toca dar la de arena, pues no soy una persona que me guste andar discutiendo, entrar en conflictos. No, luego el tema de que hay demasiadas responsabilidades respecto a lo que dices tú a nivel empresarial. Hay momentos en los que cuando te llega un momento en la vida en el cual necesitas estar un poco menos agobiado con esos asuntos, pues digamos que es casi cuando más te aprietan, como la etapa COVID que hemos vivido hace bien poco. Y ese tipo de cosas fueron las que luego a la larga se fueron sumando dentro de una especie de montaña y me llevaron a tener que tomar la decisión de decir, mira, sí, en el fondo esto no es lo que quiero y no es con lo que más a gusto estoy. Muy contento, de eso sí, con haber tenido mi casa donde pude realizarme durante muchísimo tiempo y aprender un montón de muy buenos compañeros con los que he estado trabajando, que a día de hoy incluso muchos de ellos se han quedado en lo que era mi estudio de tatuajes, que ahora sigue siendo otro estudio de unos buenos amigos. Y pues he tenido la ocasión de aprender mucho de ellos, he ganado una cantidad de clientela estupenda, la cual a día de hoy muchísima de ella sigue todavía tatuándose conmigo, les da igual desplazarse, no les es ningún problema ni ningún inconveniente y muy, muy contento. Ahí claramente es donde pude realizarme como tatuador y donde pude vivir un poco más ese boom que en cierta manera tuve hace unos años con la ayuda de Instagram y con la ayuda de poder enseñar el trabajo y muy contento de ello y a día de hoy pues pienso que también estoy recogiendo un poco esos frutos de lo que llegué a cosechar ahí y estoy pudiendo vivir de ello. Aunque te vayas dando más publicidad a día de hoy o sigas publicitándote, pues oye, todo aquello me hizo escalar muchos peldaños y donde estoy ahora mismo me hace sentir muy cómodo y muy contento. Las cosas como son. Sí, al final has sacado una experiencia muy positiva, ¿no? De haber vivido toda esa experiencia. Sí, por supuesto. Al fin y al cabo, hay cosas malas, evidentemente, como todo, como hemos estado diciendo, pero luego también sacas muchísimas cosas buenas, sacas muchísimos amigos, muchísima gente que te quiere y aprendes algo más en la vida, que ser jefe no lo puede ser todo el mundo en muchas ocasiones. Hay veces que la gente no se atreve a dar el paso y, bueno, es algo que lo tienes como vivencia y personalmente a mí me ha enriquecido, las cosas como son. Y hablando de esta experiencia, de haber sido jefe, de haber tenido tu propio sitio y demás, a aquellos que a lo mejor ahora están dudando de si dar el paso o no de tener su propio estudio, ¿qué consejos les darías o qué orientación les darías si te vieras al Adrián que estaba empezando en ese momento? Bueno, le diría que se armara de paciencia, porque muchas veces las cosas no dependen solo de ti, siempre dependen también de cosas ajenas a ti, preparación de papeles, circunstancias, momentos, lugares. Simplemente le diría que tuvieran paciencia, que si de verdad es a lo que están dispuestos a llegar y es lo que quieren, luchen por ello y nada, simplemente pues eso, mirar hacia adelante y nunca mirar para atrás ni para coger carrerilla. Tirar para adelante y enfrentarte a lo que te venga y nada, simplemente hacerte cargo y responsable de todos tus actos y trabajar mucho. Sobre todo trabajar es lo más importante. Ahí a degüello, chavales, tenéis que currar. Efectivamente. Las cosas muchas veces no vienen solas, hay que trabajarlas. O la suerte hay que buscarla. Y a la suerte hay que construirla muchas veces, ¿no? Como dicen. Efectivamente, no podemos esperar que te venga directamente a tus manos. Muchas veces es lo que te digo. Constrúyela, macérala, haz por intentar encontrarla. Ahora vamos a volver un poquito atrás, Adrián, y cuéntame un poco tus orígenes, ¿no? Porque no has sido toda tu vida tatuador, no toda tu vida te has tatuado. Entonces, cuéntanos un poco de dónde provienes, cuál fue tu primer contacto con el tatuaje. Pues mira, yo realmente, como te comentaba anteriormente, provengo de Guadalajara y una vez terminé el bachillerato artístico, decidí empezar a trabajar de otras cosas. En esas circunstancias, mis padres no me pudieron ayudar, lógicamente, a pagarme una carrera y evidentemente ya tenía una edad en la que tenía que trabajar,
me acomodé, empecé a trabajar de otras cosas en las que no están atadas al mundo del tatuaje. Y bueno, durante un tiempo me acomodé, pero siempre pensé, y mi madre sobre todo era la que más me decía, hijo, tú vales para dibujar de siempre, que siempre llevas toda la vida haciéndolo, ¿por qué no intentas buscarte la vida con esto? Otras personas, amigos míos cercanos, siempre me decían que por qué no me orientaba en el tema del dibujo, el diseño, incluso algunos ya me ofrecían la posibilidad de ¿por qué no te abres el abanico e intentas tatuar? Yo tenía un pensamiento del tatuaje, al fin y al cabo lo tenía muy encasillado y lo tenía metido en el gremio de esto es muy de punkis, a mí este rollo no me va, es como muy agresivo, hay que ser muy geriata y a veces ese tipo de cosas no me convencían, pero luego al fin y al cabo te das cuenta cuando vas conociendo este mundo que ni más ni menos es un encasillamiento que tú le haces, porque no tiene nada que ver, esto es al fin y al cabo lo que tú construyes y cómo tú quieras llevarlo. Y bueno, pues al final decidí aventurarme. Empecé a tratar con personas de un estudio de tatuajes cerquita de donde yo vivía y bueno, me dieron ciertas pautas para poder empezar. Por desgracia no pude empezar a trabajar con ellos y como todo el mundo, como la gran mayoría de las personas que no han tenido la posibilidad de empezar en un estudio, me tocó comenzar en mi casa. Decidí habilitar en condiciones una zona en la que poder trabajar, en este caso era un sótano donde vivían mis padres en su chalet, habilité un sótano muy bien habilitado, bien preparado, lo preparé con toda clase de comodidades, saqué mi higiénico sanitario para poder tener el conocimiento que necesitara o sobre todo intentar tener el mínimo problema posible en el caso de que pasara cualquier cosa. Y bueno, a partir de ese higiénico sanitario pude estudiar eso, las posibilidades de que planteaba el sótano, lo preparé, lo acomodé, lo dejé todo bien preparado y ahí es donde empezó pues una etapa un poco piramidal en la cual una persona a la que le regalabas un tatuaje pues te venía a continuación con otro amigo que de repente se quería tatuar. Poco a poco vas intentando ganar conocimiento en la materia porque sobre todo lo que también algo que siempre recomiendo es no tirarse a la piscina a hacer retratos o hacer cosas difíciles que todavía no controlas por mucho que las controles en el papel. Yo previamente intenté adaptarme de lo que era el papel a la piel, pero pasando por un tramo. Primero intenté aprender una línea y en el momento en que tenía controlado el manejo de una línea empecé a manejar un relleno. Y cuando tuve el relleno totalmente aprendido empecé a manejar la sombra. Una vez completé las 3 fases empecé a combinarlas y empecé a enfocarlo más en realismo, que era hacia donde yo lo quería llevar. Pero como todo, pues en los orígenes te toca regalar mucho trabajo, empezar desde cero, invertir un dinero que en ocasiones a veces no se tiene, pero poco a poco, si haces esto y lo haces con mucho cariño y amor, no lo haces sobre todo centrándote en querer ganar dinero. Yo tampoco lo hice con esa intención, lo hice simplemente por encontrar una salida a las circunstancias en las que me encontraba, que quería trabajar de algo que me llevara artísticamente a sentirme realizado. Lo llevé por ese camino y bueno, dio sus frutos, tuve esa gran suerte y a día de hoy pues estoy donde me puedo colocar, donde me ubico. Y pues una vez empecé a trabajar en casa y me tiré allí trabajando alrededor de un año y medio. Bueno, empecé a trabajar en un estudio de tatuajes y estuve trabajando allí durante 6 meses. Me dieron la oportunidad de trabajar en un pueblo de aquí de Madrid. Y una vez pasados 6 meses, pues finalicé allí mi etapa y fue cuando ya me aventuré a decidir abrir mi propio negocio. Prefería abrirlo por mi cuenta y empezar a hacerlo por mí mismo. Y empecé a trabajar con mi pareja. Mi pareja es quien se encargaba del tema del manager y de la recepción y demás cosas y yo me dedicaba sobre todo al tema tatuaje y empezamos a combinarlo y fue a día de hoy hasta donde nos llevó. Empezamos a movernos por convenciones, a empezar a desplazarnos, conocer muchos amigos en el mundo del tatuaje, yendo a colaborar a otros lugares, otros sitios, otros estudios y a día de hoy es donde me llevó. Y nada, después de tomar la decisión de cerrar el estudio, pues aquí es donde me encuentro. Ese es el Adrián de hoy en día. Empezaste, o sea, muy tempranito, abriste el estudio, ¿eh? O sea, sí. Llevabas muy poco. 2 años aproximadamente tatuando, ya es cuando decidí abrir el estudio, sí. Eso está muy bien porque también demuestra que, bueno, que aunque no tengas una gran cartera de clientes o no lleves una experiencia a las espaldas muy longeva, que también puede llegar a funcionar un proyecto si le pones las ganas y el esfuerzo suficiente. Sí, por supuesto. Eso por descontado. Es verdad que intenté ayudarme de ciertos factores, como por ejemplo que la zona donde decidí abrir el estudio que yo tenía era una zona bien conocida por mí, era Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz es donde dispongo a la gran mayoría de amigos que tengo, donde ya mucha gente me conocía, donde incluso previamente muchos clientes que ya tenían lo que era en mi hogar antes de empezar a trabajar ahí, incluso en el estudio donde estuve trabajando los 6 meses antes, venían de Torrejón de Ardoz y esa gente la que fue piramidalmente dándome a conocer. Luego, aparte de eso, intenté conseguir un local que, aunque me supusiera algo más de dinero por alquiler, fuera un local que tuviera bastante tránsito y paso y en una buena zona de Torrejón, una zona bastante acomodada,
donde la gente incluso pudiera verlo tanto de día como de noche. Era una zona donde había restaurantes, donde por la noche la gente también salía a tomar algo de copas, también había algunos negocios, otro tipo de tiendas de ropa, al fin, y zona muy cómoda porque también había aparcamiento cerca. Intenté al final facilitarlo y no era un local tampoco demasiado grande. Hablábamos que era un local de unos 75, 80 metros, pero sí que es verdad que me dio lugar a poder empezar primero con 2 salas, donde incorporé a uno de mis compañeros, al primer compañero que tuve, le incorporé a trabajar allí conmigo. Los dos estuvimos estupendamente trabajando allí y por suerte al final vino tanto volumen de trabajo que eso me llevó a poder abrir y ampliar más el negocio. Al final lo reconstruí en varias ocasiones ese mismo local, ya que el dueño del local también me lo permitía, era una persona bastante agradable. Me pude permitir el poner un par de salas más, 3, pues hablado con sanidad, todo consensuado, y al final llegué a tener un total de 4 salas y las 4 salas operando bastante bien. Sí, al final no ha sido por causa de que faltara trabajo. Sí, por suerte tuvo bastante éxito el local, sí, lo que me llevó al final a dejarlo, pero sí que es verdad que poco a poco todo fue en pirámide y fue subiendo, e incluso, pude vivir una etapa en la que fue todo muy frenético, de a lo mejor tener una lista de espera cuando empecé ya a trabajar en el estudio, tenía una lista de espera aproximadamente de 2-3 semanas, y en cuestión de 1 año y medio tenía que abrir la agenda con cuentagotas o abrir agenda y conseguía llenar 1 año y medio o 2, y eso me pareció una auténtica locura. Poco a poco al final vas cogiendo detalles de gente con la que trabajas y vas afinando un poco más la puntería, porque gestionar esa cantidad de trabajo que te entra por un volumen tan amplio es complicado, y bueno, poco a poco de los errores que vas cometiendo con cada apertura de agenda y demás vas mejorándolo, y al final pues fui consiguiendo hasta el orden en el que me encuentro ahora, que abro solo agenda normalmente de 6 meses, pero sí que llegaba a hacer colas en la calle que no me lo podía creer. Digo, ¿qué cantidad de personas quieren venir aquí a tatuarse conmigo? Y yo no sé si tengo ni siquiera tantos días disponibles. Hasta tuve que mover agenda para poder casarme. La verdad que me pareció de locos, pero sí que es verdad que al final dimos con la tecla de cómo mejor ordenarlo. Y sí, desde luego mi propio estudio, lo que era Body Custom Tattoo, fue una clave de éxito total. La verdad que mucha alegría personal me pudo dar. Sí, la verdad que por lo que comentas debió de ser una época muy bonita y muy estresante. Sí, eso sí que es verdad. Estresante fue un rato, es como todo. Es estresante pues porque igual intentas tener siempre contento a todo el mundo, y contra más volumen de gente entra, siempre puede haber un número de gente que pueda llegar a estar descontenta. Es pura estadística. Y al igual que esa estadística está ahí, pues también cuenta el factor de que trabajas con tu pareja, trabajas con compañeros con los que pasas fácilmente alrededor de 8 o 10 horas al día. Incluso te ves más con tus propios compañeros de lo que te puedes ver incluso con tu familia, relaciones de amigos, y al fin y al cabo siempre te puede llegar a desacuerdos y pues algún tipo de discusión. Con tu pareja tampoco es fácil trabajar, pero bueno, también te puedo decir que durante ese tiempo que pude estar trabajando tanto con mis compañeros como con mi pareja, siempre todos tuvimos buen entendimiento y hubo un equilibrio bastante bueno, la verdad. Hombre, además creo yo que vendrán puntos buenos y malos, ¿no?, en trabajar con tu pareja, porque por una parte la ves más habitualmente que a lo mejor otros tatuadores que su pareja no trabaja en el mismo medio o ni siquiera en el mismo local, entonces solo la pueden ver pues cuando llegan a casa. Pero claro, también por otra parte, la parte mala a lo mejor que cuando no hay entendimiento o hay algún roce laboral, te lo llevas a casa. Es como todo, es complicado lidiar con eso, pero tanto por mi parte como por la suya. En ocasiones, tal vez lo que te pueda pasar trabajando con tu pareja es que tengas más confianza de la que habitualmente tienes con cualquier otra persona, y le puedes decir las cosas con menos tapujos, y a lo mejor siendo un poco más insensible de la cuenta, simplemente porque a lo mejor estás cabreado por algo o porque no estés teniendo un buen día. Y luego, a su vez, esa persona pues no tomárselo como si fuera un negocio o fuera una persona asalariada, y al fin y al cabo también lo toman como ciertamente es, como algo suyo. Y el hecho muchas veces de dar una corrección en la dirección del trabajo, pues no le es fácil el poder asimilarla ni tú el poder transmitir la información. Entonces es lo que lleva luego muchas veces a que la cosa choque, pero hemos salido airiosos, o sea que no hay ningún problema. Estamos felices y contentos a día de hoy. Y yo que me alegro, oye. Juntos como sí. Me alegro. Y aparte de tu pareja, ¿cómo es también el tema de organizarse teniendo un peque? Porque los peques, sobre todo cuando son muy pequeños, son muy absorbentes, y teniendo una agenda tú con lista de espera, teniendo tanto volumen de trabajo y de responsabilidad, la faceta de padre a la vez que la faceta de artista, hay veces que puede ser difícil, ¿no?, encontrar el equilibrio. No es fácil, pero yo creo que el trabajo previo, en mi caso, antes de tener al niño, fue intentar meterme en la cabeza el hecho de que tengo que aprender a separar trabajo muchas veces de lo que es la vida personal,
porque este tipo de trabajo no lo hace, ni mucho menos es algo que quieras hacer tú a propósito, ni es algo que tenga algo malo este trabajo, pero como al fin y al cabo aquello que haces te gusta, resulta al final algo muy absorbente y se acaba incorporando sin darte cuenta en tu día a día con mensajes, correos electrónicos que les asesora, un cliente de confianza que te llama porque es un amigo y un amigo de su amigo se quiere tatuar. Cuando te quieres dar cuenta estás absorbido y estás contestando mensajes las 24 horas. Entonces yo decidí aprender, antes de tener al bebé, decidí aprender y organizar lo que tenía que ser mi tiempo libre separado del trabajo. Intentar dar a cada cosa su ubicación y su lugar. En el momento que consigues eso, pues bueno, con el niño también tienes cierta manera de improvisación porque, claro, en el fondo nunca has tratado con un bebé, en el caso es la primera vez que soy padre y nunca había tenido un niño antes, pero sí que es verdad que ya tienes una especie de protocolo de actuación en el cual intentas ser equilibrado. Yo procuro intentar diseñar, sobre todo cuando él duerme, también he de decir que aparte de diseñar cuando él duerme, intentar adelantar el trabajo lo antes posible. Mi mujer a día de hoy está un poco más tranquila, se ha tirado la temporada de estos 2 primeros años de ser mamá tranquila, sin buscar trabajo y estando relajada para que viviera la experiencia al fin y al cabo de ser mamá. Y ella es la que ha llevado el 80% de lo que es el tema del niño, sobre todo el tema de más cuidados más intensivos, de estar más con él, las veces que está enfermito, a lo mejor ella ha tendido más a dormir por las noches con él, a cuidarlo, y para que ella al fin y al cabo me pudiera dar lugar a mí a dejarme descansar y poder trabajar al día siguiente, porque sí que es verdad que yo creo que a lo mejor lo que peor he podido llevar ha sido la faceta sueño. La faceta sueño, si no la llevas bien a la hora de tatuar, es complicado. Yo necesito ciertas horas al día para poder dormir porque al fin y al cabo lo que tengo entre manos es algo importante, es la piel de las personas y tengo que intentar dar el mejor resultado. Cada persona que te coge cita quiere que su tatuaje sea el mejor de los que le vayas a hacer. Entonces, para intentar estar operativo, intentar poder estar bien organizado y demás, en este caso yo he de decir que mi mujer me ha podido ayudar mucho con el niño, ella se ha responsabilizado mucho de cuidarlo, yo ejerzo como padre evidentemente lo mejor que puedo y paso la mayoría del tiempo que puedo con él, para eso también tengo mis días libres, procuro al final trabajar 5 días a la semana y dejarme 2 días a la semana libres e intentar poder gestionarlo de la mejor manera, intentar no tatuar tampoco excesivas horas durante el día para poder llegar a casa a una hora prudente y poder estar con él, aunque sea poder bañarlo, estar con él. Pero llega un momento que según va pasando el tiempo, al principio todo es un poco caótico, pero bueno, también tuve la suerte o la desgracia, por así decirlo, de que toda esta etapa de ser primerizo, de padre primerizo y con muy pocos meses me pilló en plena pandemia. Entonces, los 2 primeros meses me pilló a estudio cerrado también. Entonces, ahí pude ejercer al 100% estando con mi mujer, organizándonos horarios de dormir, organizándonos de la mejor manera posible, ir a la compra, hacer cosas. Y luego fue a partir del mes de mayo cuando ya pudimos incorporarnos al trabajo, cuando ya tuve realmente una visión de lo que era tener que ocuparse de trabajo y tener que ocuparse de niños. Pero con el paso del tiempo me doy cuenta que cada vez va siendo más fácil, va siendo más organizado y llevado de mejor manera. Sí, vais pillando ya el rodaje y el ritmo de las cosas que hay que hacer y cada vez hay más fluidez, ¿no? Además has dicho, poco a poco. Además has dicho algo muy importante, tío, que es el tema del sueño, porque hay artistas, hay tatuadores que no se lo toman muy en serio o que son más fiesteros o lo que sea y no se dan cuenta de que el descanso es una de las cosas más importantes a la hora de hacer nuestro trabajo, porque luego... Sí. Aunque no sea un tatuaje muy largo, pongamos uno de 3 horas, son 3 horas que estamos focus, estamos muy concentrados en lo que hacemos y que, claro, como tú bien has dicho, que me parece una frase muy buena, el cliente que viene a tatuarse, ya sea un infinito o cualquier cosa, quiere que su tatuaje esté hecho lo mejor posible, con lo cual hay que ser responsables en ese punto. Sí, hay muchos casos en los que yo, sobre todo, le intento transmitir mucha gente con la que he trabajado y tatúo, que hay que darle la importancia que se merece a todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Pues porque mientras tú te estás yendo a dormir esa noche, con lo que te digo, con un niño que a lo mejor te está moqueando todo el rato porque está resfriado, o va a pasar mala noche porque tiene una pesadilla, o tiene calor, tiene frío, mientras tú estás pasando una noche que no sabes si va a ser buena o va a ser mala, tú tienes a un cliente preocupado desde hace ya 2 semanas, porque ya le citaste hace bastante tiempo, está preocupado desde hace ya 2 semanas por ver su diseño. La noche de antes, lo normal es que el cliente duerma hasta nervioso, porque en muchas ocasiones es la primera vez que se van a hacer un tatuaje, una envergadura grande, que es como normalmente suelo trabajar yo, envergaduras grandes. Y vienen nerviosos y incluso muchos me cuentan situaciones en las cuales ellos han tenido pesadillas diciendo que he soñado que me ibas a tatuar y me tatuabas mal, de puro nervio que tienen encima, o han soñado que les iba a tatuar sin más, ya no solo tatuarles mal, sino que simplemente se levantan súper nerviosos o no duermen bien, tienen el estómago cerrado. Entonces,
Todas esas cosas hay que darlas un valor, que es el que creo que se merecen, que es ellos van con el nerviosismo de que tú les vayas a realizar un trabajo. Entonces, para mí es clave fundamental. Yo soy una persona que tampoco necesito dormir una cantidad de horas excesivas, pero sí que me he dado cuenta, gracias a tener a un hijo, que necesito dormir una cantidad de horas seguidas. No me vale fragmentarlas, porque fragmentarlas no me hace descansar. Y al final pago el pato durante el día. Y es algo que muchas veces luego la gente no se da cuenta, porque la gente te dice en sus trabajos que madruga mucho, pero a lo mejor llega el fin de semana y se puede permitir el lujo de poder dormir o decir, joder, llevo de lunes a viernes trabajando como un loco, pero va a llegar el viernes y voy a reventar la cama. O a lo mejor muchos de ellos son padres y tampoco lo pueden hacer, pero bajo mi circunstancia era que si tu hijo no dormía bien, era una noche mal, la siguiente mal, la siguiente mal, la otra mal, y nunca llega ese día en el cual puedes descansar al 100%. Entonces, tienes que intentar encontrar los mejores momentos de descanso en las mejores circunstancias. Y sobre todo eso, si en ese caso mi mujer fue la que me pudo ayudar a poder dormir noches del tirón para que yo por lo menos no me viera penalizado, porque ya no lo pasas mal por la mañana, sino al mediodía, por ejemplo, que nada más terminas de comer, como yo hago sesiones largas, siempre hacemos un break de media hora, 45 minutos, dependiendo de lo que la persona necesite para comer. Hay un momento en el que paras y cuando vuelves al trabajo, ahí es donde te empieza a entrar el sueño. La comida te empieza a pesar, tú empiezas a pasarlo fatal, te empieza a entrar el sueño y tú no quieres enseñarle o demostrarle a tu cliente la cantidad de sueño que tienes o dejas de tener. No es justo para él tampoco eso. Entonces, necesitas calidad de sueño. Pues por eso te digo que creo que para mí lo más duro que ha resultado ha sido eso, la falta de calidad de sueño en muchas ocasiones. Bueno, además lo que tú dices, ¿no? Que llega el viernes y uno rompe en la cama, pero a lo mejor los que tienen peques no, entonces se te empieza a acumular una cantidad de horas de falta de sueño. Siempre, la falta de sueño siempre está ahí y es lo que te digo, falta de sueño que yo me he quitado al final por poder dormir, se lo quitó ella y entonces eso es mérito absoluto por su parte y bueno, a día de hoy ya te puedo decir que dormimos bien, pues ya tiene 2 añitos y medio, ya podemos descansar, duerme las noches bien, descansamos todos, pero sí que ha sido algo arduo, me ha costado. Sí, al principio tiene que ser muy duro. Hablando ya más de tu trabajo, ¿cuándo te diste cuenta que el realismo era a lo que te querías dedicar en el mundo del tatuaje? Es decir, ¿tú ya realizabas realismo en el dibujo antes de ser tatuador o fue durante esa etapa en la que tatúas un poco de todo y vas aprendiendo cuando te diste cuenta que era el estilo que más te gustaba? No, yo me di bastante cuenta desde un primer momento hacia dónde lo quería enfocar, porque yo ya llevaba un tiempo, desde que empecé el bachillerato artístico, me dedicaba a hacer encargos de retratos, trabajos por encargo. He pintado siempre mucho a lápiz, mucho carboncillo y con esa herramienta siempre me sentí muy cómodo. Es verdad que estoy mucho más familiarizado con esas herramientas que con el propio color, aunque con el color estoy intentando ahora meterme en una nueva aventura, pero sí que es verdad que me familiarizaba mucho con esas materias y vi que el tatuaje, sobre todo empecé a ver trabajos de Robert Hernández, que me parecían una pasada antaño. Cuando yo me metía en su página web y veía su trabajo, yo digo, ¿cómo es posible que puedas extrapolar esto del tatuaje a ese nivel? Claro, yo flipaba también, veía los programas de Lea Inc., donde aparecía Kat Von D haciendo los retratos que hacía y muchos de sus compañeros incluso trabajando como trabajaban, y me sorprendía mucho hasta dónde se podía llegar y dije, hostia, ojalá algún día yo pudiera llegar a hacer trabajos de ese calibre, de ese nivel. Entonces, sí que es verdad que en el momento que me di cuenta que empecé a hacer las 3 partes, que era la línea, relleno y sombra bien, sí quise aventurarme. Tenía ya amigos que ya conocían mis retratos del papel y muchos de ellos se aventuraron a querer hacerse a su madre o a algún familiar cercano o a su perro. Y bueno, al principio es verdad que por mucho que ya hayas practicado esas 3 partes te metes en un lugar fanganoso porque no lo conoces bien, pero bueno, siempre acaba resultando que si vas enfocando bien un poquito la iluminación tal, acaba saliendo, y fue a partir de ahí que esas personas pues me fueron trayendo otras personas que seguían queriendo hacerse realismo y sí que me sentí muy cómodo desde un primer momento sabiendo que si lo enfocaba en esta dirección y que yo ya tenía una proyección sobre el papel y que lo hacía bien, pues que a lo mejor me podía funcionar y que me podía ganar la vida perfectamente así. Y desde un primer momento lo tuve bastante claro, y en el momento que vi la puerta abierta dije, pues allá vamos, si es lo que me gusta, me encanta, voy a seguir haciendo este tipo de trabajos. ¿Qué es lo que dirías tú que es a lo mejor lo más difícil a la hora de abordar y mejorar tus técnicas para el realismo? ¿Qué es con los obstáculos que te has encontrado tú que digas, hostia, este obstáculo me costó saltarlo para mejorar? Pues mira, para mi gusto, lo que yo siempre he dicho, el mayor obstáculo que me he podido encontrar en el mundo del tatu era meterse a la idea en la cabeza de que trabajas sobre un lienzo vivo. Es decir, las personas cicatrizan su zona tatuada porque evidentemente es el proceso natural del cuerpo, tiene que cicatrizarlo, y me costó mucho interiorizar el hecho de cómo dejabas el trabajo recién aplicado
para cómo se tenía que ver a posteriori a partir de las 2 semanas de su cicatrización. Es decir, tenía mucha tendencia al principio de tatuar pensando en el tono que tenía que dejar en ese momento, pero porque era básicamente lo que tenía establecido en mi cabeza, como me pasa en un papel. En un papel yo me pongo a dibujar y en el papel se va a quedar así para siempre. Haces un dibujo de ese tipo, le echas luego la laca y se queda totalmente fijado a esa forma, a esos volúmenes, esos colores, y eso se va a quedar así para siempre, a no ser que la luz lo estropee con el paso de los años. Pero un tatuaje tienes que contar con ese factor, el factor de que lienzo vivo va a cicatrizar, el cuerpo va a hacer un proceso en el cual va a bajar su tonalidad, va a crear una capa de piel por encima nueva, que es la epidermis, y eso va a hacer que sea un filtro por encima que haga que baje el tono. Y tal vez lo que más me costó fue eso, aprender a que las rojeces muchas veces eran grises muy claros y no grises intermedios oscuros, saber a dejar bien el relleno sólido y no tener miedo a aprender a distinguir entre ese relleno negro sólido y las sombras oscuras, porque a la hora de tatuar, si decides saturarlas, tienen muchísimo parecido, una sombra oscura y un relleno negro. Entonces, tal vez a lo mejor eso fue lo que más me pudo llegar a costar. Luego, por lo demás, todo lo demás vino con el entrenamiento. Texturas, volúmenes, eso ya lo vas pillando y, sobre todo, contra más pieles vas tatuando, darte cuenta de que cada piel funciona de una manera y actúa de una manera. Unas se enrojecen, otras no, otras tienen más tendencia a abrirse antes si de repente apretaras mucho más de la cuenta y tienden a poder hacerse heridas con más facilidad. Pieles que realmente no se ponen rojas para nada, pieles que con que las toques ya se ponen como un tomate, también como posiciones al cliente. En el momento en que al final vas rodando y vas tatuando muchas veces, esos factores te van dando más igual. Pero también al principio me creaba bastante dolor de cabeza, las cosas como son. Sí, es que al final no deja de ser algo bastante complicado y el ojo lo consigues al final con la práctica. El problema es que la práctica en el mundo del tatuaje es tatuar una y otra vez a diferentes personas, y está bien que hables de lo de la piel porque también es cierto que aunque tú practiques muy habitualmente y vayas mejorando, cada cliente que te viene tiene una piel distinta, con lo cual al final es un lienzo diferente aun siendo el mismo. Entonces yo también ahí veía una dificultad porque decía, sí, claro, sigo tatuando piel humana, pero claro, la piel de ayer era muy elástica y cogía muy bien la tinta, la piel de hoy es muy seca y muy dura y no coge una mierda, y la de mañana me toca otra vez. Efectivamente, pero tal vez si me tuviera que quedar con algún problema que es el que más a lo mejor he podido odiar, porque es que ya son causas que ya decide el propio cliente más que a lo mejor el que sea la propia piel así, el tema del sol y el tema de haber venido con la piel ya no tostada, porque es que ya no hace falta que tomes el sol en exceso o quemarte 2 días para venir con la piel mal. Una persona que se haya tirado un mes tomando el sol en medida intermedia y te venga con una piel un poco más cobriza, en el momento que le vas a tatuar la piel se desprende, no ves porque te llevas de por medio con el papel toda esa piel que parece suciedad, parece roña. Y eso igual, eso me dificultó siempre muchísimo la tarea. Y esta época del año es la que más atrae todo este tipo de cosas. Claro, todo el mundo se va de vacaciones y es con la que más problemas te puedes encontrar con eso, pero sí que es verdad que luego cada piel es un mundo. Hay pieles que te producen un dolor de cabeza o pieles en las que incluso tú esperas que el resultado va a ser la hostia y como lo tienes mentalmente preparado y como has preparado el diseño, luego a lo mejor lo ves un poquito más decaído por el hecho de que la piel no te ha compasado, o tatuajes que tú piensas que a lo mejor tienen un potencial más normal, simplemente la piel hace que suba para arriba y digas, ¿cómo se ve? ¿Qué tonalidades? ¿Qué bonito queda? Y le echas una fotografía y dices, joder, qué bien ha quedado. No me esperaba este resultado, las cosas así de bien, de tonos y todo. Con el paso de los años, también trabajando, imagino que en tu estilo te habrás adaptado según los tonos de piel, ¿no? Habrás hecho un poco de ojo crítico y habrás visto que tienes que modificar un poco las técnicas según el tono de piel para, pues como tú dices, para potenciar un poco cuando alguien es más moreno, más pálido, que se vea mejor, sí. ¿no? Sí, eso, y principalmente lo que intento hacer, creo que en el realismo en blanco y negro, lo que mejor funciona es un alto contraste. Es decir, contra mantengas el negro más oscuro y las zonas claras más claras, dejando la piel al natural. Y a mí hay una cosa que me gusta, sí que es verdad que se aleja un poco del realismo y a lo mejor es más efectismo o efectista. Me gusta mucho jugar los claros oscuros. Intento ayudarme mucho de esa técnica, la de colocar una sombra cuando en contraposición tienes un color blanco o una luz. Entonces, eso ayuda a que la imagen salga más para afuera. Hay pieles que creo que lo necesitan más que otras. Hay pieles, en lo que te digo, que se distinguen muy bien todos los grados tonales y puedes llegar a aplicar sombras oscuras de fondo con una intermedia a continuación, que se va a entender bien, pero en pieles oscuras en las cuales ya el tono medio es el del que partes, no puedes muchas veces jugar a eso. Entonces, sobre pieles oscuras, intento jugar el mayor contraste que pueda y con las imágenes, aunque el baremo de imágenes que encuentres sea más limitada, pero intentar utilizar imágenes que siempre vayan muy contrastadas y es lo que mejor le funciona.
¿Sueles dejar zonas libres? ¿Sueles dejar zonas sin meterle tinta que utilizas a modo de luz usando el tono de piel? ¿O eres más como de full color y de tapar todo con grises aunque sean muy claros? No, me gusta mucho aprovechar la piel. Me gusta porque esto es lo que creo que le va a dar la luz. Y en muchas ocasiones, a lo mejor en mis trabajos sí se puede llegar a ver que tiendo a tatuar bastante la zona, pero aplico grises muy claros que con el hecho de saturarlos y se ven un poco más rojizos, parecen tono, pero luego cuando curan se ve que al final el espacio que acabas cogiendo es más piel de la cuenta que incluso lo que realmente esperas a la hora de haberlo realizado. Pero sí que creo que es importante utilizar todo el tema de la iluminación, dejarla en modo piel, ayuda muchísimo a que se contraste. Hay muchos artistas trabajando de ese formato y los tatuajes son totalmente espectaculares. Creo que lo que decíamos, para el blanco y negro es lo que más ayuda a crear un efectismo y en el color, pues al fin y al cabo lo que te toca es rellenar y meter colores. Que también tengo un compañero en concreto que es Jimmy, que es capaz de hacer color y cuando crea personajes anime en concreto y mete pieles a color, es capaz de dejar bloques enteros de color piel y simplemente utilizar un grado de su piel por debajo en tono oscuro y utiliza su propia piel como que pareciera un tono. Es muy efectista, pero pienso que para el blanco y negro es primordial dejar la piel, sí. Y dentro del realismo, ¿hay algún tipo de aspecto o fase que a ti te guste más, que sea tu preferida? Es decir, me gusta tatuar sobre todo calaveras realistas o me gusta la fase en la que meto negros puros o que texturizo. ¿Hay alguna parte que te guste más o que tengas de preferida? No, fetiches a lo mejor hubo los que pueda tener más, los rostros me encantan, sobre todo si tienen arrugas, tienen bastante textura y hay que añadirlas, les queda muy, muy, muy bien. Rostros es algo que me mola mucho, las calaveras también de siempre me han dado mucho cariño de poder hacerlas, llevo haciéndolas desde los primeros tatuajes que empecé de realismo hasta ahora y cada vez siempre intentas hacerlas mejor y toda esa textura de calavera, porque pienso que luego hay texturas que acompasan más al tatuaje y otras menos. También supongo que dependerá de tu carta de texturas a la hora de trabajar y de cómo las realices, pero sí que pienso que hay texturas que acompasan mucho mejor y favorecen al mundo del tatuaje y todo aquello que le favorece a la aguja al tatuaje o a una magnum a la hora de sombrear o a la hora de rellenar o tatuar, son aquellas cosas que me va gustando realizar, lo que mismamente hablamos. Calaveras es una pasada realizarlas y bueno, ya las temáticas ya es un poco más fetiche personal, pero vamos, todo lo que es tema retratismo y utilizar animales también es una cosa que me gusta bastante. Me gusta mucho enfocar mi trabajo en eso, pero bueno, ya luego ya va a gustos un poco más de la temática personal, pero todo aquello que tenga una textura que sea aplicable al tatuaje, que quede perfecto o sepas definirla muy bien, es donde ahí te intentas ver con mejor fuerza. Sí, además a mí viendo tu trabajo, tío, los animales es una de las cosas que luego hablaremos más adelante porque me gusta mucho cómo haces el aspecto de los animales, sobre todo el plumaje, o sea, los pajarracos que te has marcado a mí me flipan, realmente. Muchas gracias. No, hombre. Hablando de agujas, vamos a hablar también un poquito de tus armas, ¿no? De lo que es el equipo, que es como la eterna curiosidad que siempre tenemos unos con otros, ¿no? De qué te gusta usar, por qué lo gustas y demás. Así que coméntanos un poco qué agujas usas, por qué te gusta utilizar, si utilizas agujas en concreto. Cuéntanos un poco sobre tu equipo. Pues mira, te comento un poco sobre mi equipo. Es verdad que es algo que siempre no paro de evolucionarlo y que a lo mejor de aquí a 2 años me preguntas y no es el equipo que actualmente utilizo, pero sí que a base de probar cosas, de trabajar con buenos compañeros que he tenido algunos que me han podido enseñar estupendos materiales, tanto como con los que trabajan como que es de sus propios patrocinados y los tienen ellos y los usan como material y al final me he ido cogiendo un poquito de todo y acomodando lo que más me gustaba a mí. Pues utilizo 2 tipos de máquinas. Al principio siempre trabajaba también en línea con bobina, pero ya la bobina es algo que he dejado sobre todo hace ya mucho tiempo, pues por comodidad, al fin y al cabo, y como trabajar con cartuchos es muy cómodo, pues digamos que utilizo, pues ahora mismo estoy trabajando con máquinas con Cheyenne. Ahora mismo utilizo Cheyenne y utilizo 2 en concreto. Una es la Thunder y otra es la Spirit. La Thunder tiene un recorrido más largo y un poco de golpe más duro al tener el recorrido más largo para poder hacer líneas y a lo mejor algún bloque de relleno más sólido si la piel es un poco más dura y me lo favorece y me ayuda y me lo facilita. Pero luego a lo mejor el 70% te podría decir que estoy trabajando con Spirit porque el recorrido corto me ayuda a que el punteado del sombreado se vea en menor medida y noto que al fin y al cabo hiero un poco menos la piel porque profundizo algo menos o por lo menos el golpe que recibe la piel no es tan duro. Me ayuda a un sangrado menor, me ayuda a dejar una sombra más nítida y suave
y con menos pasadas. Siento que el resultado que me ofrece esa máquina es muy parecido a trabajar con agujas de 0,30, pero sin los inconvenientes de la 0,30, que creo que son agujas que pueden hacer un poco más daño. Pero principalmente es con lo que estoy trabajando. Sombreado y algunos rellenos, incluso algunos tatuajes a color utilizo Spirit, y para la Thunder lo utilizo principalmente para línea y bloques de color negro muy densos en pieles un poco gruesas. La Thunder es un clásico, macho. Conozco a Sí. muchísima gente que trabaja y que está contentísima con esa máquina o que se le ha averiado y se la ha vuelto a comprar, porque es como una máquina que sacó Cheyenne hace ya bastante tiempo, pero que ha sido como que ha dado mucho la nota, ¿no? Que ha sido muy polivalente y que es muy buena máquina, ha salido muy buena. Muchas veces cuando sacas un producto y funciona, pues oye, ¿para qué tocarlo? Es decir, Cheyenne está sacando muchos modelos que a día de hoy también son buenísimos. He podido utilizar Sol Nova, no he tenido la suerte de probar Sol Terra y Sol Luna, pero también sé que son máquinas estupendas y hay muchos tatuadores que conozco que están con ellas. Pero es verdad que tanto Spirit como Thunder, que son primas hermanas, van juntas de la mano, se vendían por así decirlo, como si fueran las dos máquinas juntas en proceso hace unos años y todavía siguen. Digamos que Spirit y Thunder, pues creo que son unas máquinas que su precio es bastante comedido dentro de lo que hay en el mercado ahora mismo del mundo del tatuaje. Y sí que es verdad que creo que es una muy buena opción si tú quieres seguir trabajando con cable. A día de hoy sí que es verdad que me gustaría empezar a probar cosas inalámbricas, pero sí que es verdad que al final no me he aventurado todavía a ello. Y me siento cómodo con el cable porque luego el cable de Cheyenne, que parece que les estoy haciendo publicidad, el cable de Cheyenne es un cable muy ligero, por lo tanto no me estorba en medida y puedo trabajar muy cómodo, y la fuente de alimentación que utilizo es pequeña también, con el pack que yo utilizo para trabajar voy bastante cómodo. Y utilizan el mismo tipo de salida y aislando tanto la máquina bien como el cable, simplemente cambiar conexiones una con otra mientras vas trabajando durante el proceso, y es lo que me hace sentir cómodo. Pero entiendo que sea una máquina que a día de hoy utiliza muchísima gente porque son muy, muy, muy cómodas, la verdad. No, y eso ya lo digo yo, que son muy buenas. Además que una de las cosas que es pro o contra de Cheyenne es como su biosfera, ¿no? La exclusividad, que les pasa un poco como a Apple, que su fuente de alimentación, sus máquinas, sus cables, todo es muy de ellos. Para los que no lo sepáis, por ejemplo, la Cheyenne no utiliza cables RCA, utiliza un cable de 3,5 jack especial de Cheyenne. Entonces, claro, no te deja la polivalencia de cambiar en diferentes máquinas de diferentes marcas, pero sí es verdad que te da la polivalencia o la exclusividad o el alto rendimiento de que trabajas con cosas que ha hecho la fábrica, iba a decir, la marca exclusivamente para esa máquina, con lo cual siempre te da un rendimiento mayor. Y en cuanto a agujas, ¿tienes algún gusto en especial o pues te da mira, un poco igual yo voy a ser sincero, sobre todo, yo estoy patrocinado por Tsunami. Tsunami es una marca en concreto que también trabaja con un amiguete del gremio, Juan de Gambín, y estamos dos del estudio en concreto, tanto Jimmy como yo estamos trabajando con esta marca, y sí que es verdad que utilizo Tsunami para tema lineal. Tema lineal tanto de 7 como de 3 me van estupendamente, porque luego normalmente cuando trabajo realismo, los dos formatos que más utilizo para trabajar es la 3RL 025 y la 7025. Y de esta marca, FETEN, sobre todo he de apuntar que la 3 de 025 es una aguja increíble. No tiene una vibración dentro del tip. La aguja es bastante sólida a la hora de trabajar, muy precisa, muy fina, no tiende a bailar, se acopla bastante bien al cartucho, estoy bastante contento. Pero luego sí que es verdad que para trabajar el sombreado prefiero trabajar con otra marca, que es con la que estoy trabajando mucho tiempo y me siento cómodo, que es Quadron, que yo creo que también utilizamos muchísimos tatuadores esa marca. Y Quadron, normalmente las medidas con las que suelo trabajar son 3, hay que sumarle una cuarta, pero que esa la utilizo de vez en cuando. Pero la que más suelo utilizar son 9 Magnum curva de 0,25, pero 9 Magnum curva 0,35. Luego utilizo la de 15 de 0,35 también de curva. Y en otras ocasiones, cuando tengo que hacer un fondo, una veladura grande de color gris, en la que tengo que dejar todo un poquito más sólido y me ayuda a que el golpeo sea más suave, utilizo entre la de 23 y la de 25. Me da un poco igual, dependiendo un poco de las que disponga en ese momento. Pero sobre todo mis armas que más me acompañan son tanto la de 9 como la de 15 de 0,35 más curva. Con eso sí, es que más me apaño. Que prácticamente con la 9 y la de 15 puedes hacer un montón de formatos y tamaños, vamos. Además, con estas agujas... Sí, dime. Con estas agujas ha sido una especie de relación de amor-odio, porque me he tirado altas temporadas trabajando con planas y altas temporadas trabajando con curvas. Mucha gente se extrañaba cuando me decía, ¿pero por qué de repente con curvas? ¿Por qué con planas? Al final, el paso del tiempo me ha dado la razón de que las curvas me funcionan mejor, sobre todo en la cicatrización del tatuaje, me funciona bastante mejor.
pero sí que es verdad que he tenido una pelea ahí con eso y una controversia de decir con cuál me apaño mejor o con cuál me encuentro más cómodo, una relación de amor-odio total. Entonces, al final yo creo que ya me decanto con las curvas y prefiero no probar planas, pues no vaya a ser que la líe y al final decido otra vez cambiarme, pero con las curvas es con las que más cómodo me siento. Además que sí, eso siempre hay como una duda o una cuestión de qué va mejor a la hora de rellenar con color, o rellenos de negro y demás, que si la Magnum curva, que si la Magnum plana. Y yo creo, macho, que al final es con lo que te encuentres más cómodo dependiendo de cómo lo hagas, ¿no? Porque a mí me ha pasado lo mismo. Yo estuve una temporada con la Magnum curva y con la plana que no sabía qué decidirme, todo el rato haciendo venir a los clientes con los tatuajes ya cicatrizados para ver un poco, analizar un poco de a ver con esta, qué tal, a ver. Eso es lo que me hizo decidirme al final a mí, ver la cicatrización de los tatuajes, sobre todo con cada aguja, porque cuando yo trabajaba con una aguja plana, el inconveniente que me encontraba después al curar el tatuaje es que tenía más tendencia a repasar menos el sombreado y a dejar menos saturación, pero notaba más el punteo, sobre todo cuando hacía un cambio de un color negro al oscuro y del oscuro el velado al claro. En esas transiciones tenía tendencia a dejar bastante punteado, pero en el momento en que esa aguja golpea la piel cuando estás realizando el trabajo, la piel se tiende a enrojecer y no tienes tanta percepción de ese punteado. Por eso me daba la sensación de que era una aguja con la cual llegaba antes al proceso de lo que quería, pero al final donde saltaba el chivato era cuando el tatuaje curaba. Entonces, por eso no me sentía del todo cómodo con las curvas, porque con las curvas tenía menos tendencia a enrojecer, pero tenía más tendencia a ver el punto mientras realizaba el trabajo. Entonces, era una relación ahí de ¿por qué con una al final no enrojezco mucho, pero sigo viendo el punto? En la otra se pone un poco más rojo, pero veo que queda suave. Fue al final la curación del tatuaje lo que hizo que me decidiera y me decantara. Y es lo que te digo, antaño también cuando utilizaba máquinas de recorrido más largo, que también estuve trabajando muchísimo tiempo con Inyecta, fue una máquina que también me fue estupendamente, decidí optar también para dejar menos punteado las agujas de 0,30, pero muy buenas también, estupendamente, funcionan genial. Tienden a ser, evidentemente, al ser grosor más pequeño, tienden a ser un poco más pequeñas, es decir, que si trabajas con una de 15, la tendencia a parecerse es más a la de 13, ¿vale? Pero es verdad que cuando trabajaba con ellas conseguía resultados muy parecidos a los que obtengo ahora mismo con la Cheyenne Spirit, que me hace el golpe más suave, pero sí que es verdad que tenía más tendencia a hacer daño. No podía hacer rellenos de color negro con esa máquina porque no me sentía del todo cómodo y tenía tendencias a hacer alguna herida más de la cuenta y todo por intentar dejar lo mayor saturado posible la zona. Entonces, al final eso, encontré el apartado que más me gustaba con utilizar 0,35 y esta máquina. Además, dependiendo de la aguja que utilices, ya sea redonda o plana, yo me he dado cuenta que también depende mucho de cómo apliques la técnica. Es decir, la gente que aplica, por ejemplo, circulitos pequeños o la técnica de muelle de barrido, dependiendo de con qué aguja te funciona más una cosa u otra. Porque, por ejemplo, yo me di cuenta que la plana, si hacía circulitos, al final le daba bocados por los extremos, ¿sabes? Sí. Y me marcaba más los puntos. Cosa que me funcionaba mejor el ir haciendo rebotitos e ir barriendo más bien. Y con la redonda todo lo contrario. Si con la redonda hacía barridos en vez de hacer circulitos, también era como que no me acaba de rellenar todo. Entonces, Ya, al no final... notabas que el espacio quedara claramente sólido. Sí. Entonces, claro, cuando veías las cicatrizaciones era cuando realmente yo me apuntaba para que no se me olvidara, ¿no? Este tatuaje lo he hecho con esto otro, tal. Y cuando veía las cicatrizaciones decía, hostia, pues va a ser que con estas agujas no se puede aplicar de esta manera las cosas, Claro. pero está muy bien. Con todo esto no quiero decir tampoco que seamos unos extremistas respecto a esto. Es decir, no tienes por qué optar solo por una aguja de curva o por una plana. Si el hecho de combinarlas, una aguja plana te ayuda a hacer un relleno mucho más sólido y te ayuda a dejar todo de mejor manera, pero sin embargo te sientes mucho más cómodo tatuando con sombreado con una aguja de curva, oye, tira. Si lo importante al fin y al cabo, aquí yo creo que es de las pocas cosas en las que el fin justifica el medio. Es decir, si el resultado final va a ser para mejor, combínalas, no pasa nada. Gástate más en agujas, no pasa nada, no importa. Además que sí, esto al final es encontrar el método que mejor te funciona a ti. Hace poco, por ejemplo, estuvimos hablando con Raúl de la O, que se marcó a una Vanélope y dijo que le había dado últimamente por rellenar con RS, aunque fuera a tamaños grandes, que dices tú, madre mía, te eternizas, pero él se encontraba cómodo y le daba un resultado más compacto, entonces dije, si es que al final si te funciona, pues adelante, ¿no? Tengo compañeros de gremio que con una RS consiguen resultados brutales. A ver, yo hacía un tiempo que no me veo con él porque ahora por las diferentes circunstancias al final no se puede quedar tanto ni te puedes ver, pero yo tengo a mi amigo José González de Málaga que reside en Marbella. Él tatúa, yo le he visto tatuar color con agujas RS
y con RS le he visto hacer rellenos brutales, rellenos bloques grandes, pero al fin y al cabo das menos pasadas encima de la piel, eres capaz de inyectar mucha más tinta por milímetro cuadrado en menos pasadas y a la piel no la dañas, cicatrizará luego con mucha mayor facilidad y la cantidad de tinta que tienes incrustada ahí es brutal. Entonces luego el resultado es genial. Vuelvo a decir, si el fin justifica el medio, si ahí cura perfectamente y te apañas con eso, adelante. Tienes que tirar con lo que mejor te funcione y quedarte luego de cada persona con la que vas aprendiendo cada cosa que a ti te pueda beneficiar o no. Oye, esperemos que esto pueda ayudar a alguien, sobre todo a pensar en la posibilidad de no tener que decantarse de una sola cosa. Prueba diferentes herramientas que te puedan funcionar, porque lo que me puede funcionar a mí, a lo mejor a ti no, pero si en este caso utilizar una RS te puede beneficiar y dejar mucho mejor resultado. Además que sí, que yo creo que es algo muy positivo lo que estamos hablando, ¿no? Porque demuestra la cantidad de variedades, que es igual que en el dibujo, la cantidad de variedad de técnicas que se pueden aplicar con diferentes herramientas, que yo creo que al principio, cuando somos principiantes y sabemos menos de esto, pues como que estamos más obcecados, ¿no? Con que la RS es para hacer esto, la Magnum Curva es para hacer esto, y estamos como más limitados por eso de que queremos hacerlo todo como muy al dedillo. Y luego ya vamos comprobando que la gente con más experiencia, vamos, José González, hemos hablado con él y le pasa lo mismo. José González tira con una máquina china que ni siquiera mira el voltaje, lo tira todo igual y el resultado está ahí. Y dices, madre mía, es que no presta atención ni a la profundidad, no sabe ni el stroke que lleva, ni el voltaje, pero al final la experiencia es un grado. Efectivamente, es lo que te digo, el llevar a cabo algo y que te funcione y a partir de ahí perfeccionarlo, sea como sea. Y sobre todo lo que te digo, escuchar consejos de mucha gente, pero no quedártelo como si fuera eso el ABC que tú tienes que seguir. Yo he ido a muchos seminarios en los que he podido aprender, he ido a seminarios de Demon, he aprendido mucho con mi amigo Carlos Fabra, con él precisamente he trabajado mucho durante mucho tiempo en su estudio y a día de hoy pues, he seguido trabajando y sigo trabajando. Y de él he podido aprender un montón de cosas, pero hay cosas que a él le favorecen. Él, por ejemplo, trabaja con agujas bastante grandes toda la superficie y yo, sin embargo, con las de 9 y 15 me siento más cómodo y él de 15 a 23, 25 es con lo que se siente más cómodo trabajando cualquier superficie. Es lo que te digo, de cada persona tienes que intentar sacar el conocimiento que a ti te pueda funcionar en cierta manera en tu beneficio para hacer tu mejor trabajo. Pero no tiene que ser eso, no tiene que ser que aquello que te diga una persona, aquello que tienes que cumplir a rajatabla, porque a lo mejor es lo que a ti no te va. Porque es que esto, tanto como en el dibujo, como a la hora de proceder al tatuaje, como el resultado final, es un proceso mental. Es decir, cada uno tenemos una forma de ejecutar el trabajo, una forma de proyectarlo y una forma de llevarlo a cabo y el resultado siempre al final de cada persona es totalmente distinto, que creo que eso es lo bonito también que tiene esto, ¿verdad? Al fin y al cabo el arte, que cada persona lo interpreta de una manera y es un proceso cerebral que cada uno lo trabajamos como lo trabajamos y eso no podemos cambiarlo, se puede mejorar, pero es la forma que tienes de trabajarlo y tú tienes que aprender a encontrar esos medios para intentar mejorar esa forma de llevar tu proceso mental a cabo. ¿Crees que es recomendable para todos aquellos que nos estén viendo el tema de intentar nutrirse de otros artistas a través de las GET, las convenciones, el trabajar en varios estudios? ¿Cuál sería a lo mejor el consejo que les darías a todos los que están empezando y llevan poquito para nutrirse de ese tipo de diferentes formas de trabajar de otros artistas? A ver, hay muchísimos métodos y formas, ¿no?, para poder aprender de esto, de manera un poco autodidacta, tirar de ello y demás, pero sí que es verdad que es muy conveniente ir a convenciones y poder ver en persona, trabajar a personas haciendo trabajos que realmente lo has visto siempre a través de las redes sociales o de vídeos y ver in situ cómo lo hace y cómo lo prepara te puede ayudar a facilitar mucho las cosas, a saber si tú estás siguiendo un buen camino o incluso a sorprenderte con un montón de técnicas. Y si tienes la opción de poder ir a trabajar a otros estudios, enriquecerte de otros artistas, es lo que te digo. He dado con situaciones súper variopintas, que en cada estudio tienen un proceso de trabajo. Sí que es verdad que pienso que luego cada estudio tiene una forma de trabajar y todos los tatuadores se impregnan mucho de esa forma de trabajar y todos tienen una tendencia a trabajar de ese rollo y que en cada estudio se crea una tendencia diferente y que de esos estudios se puede aprender mucho y tener opciones a poder ir a esa cantidad de sitios, poder trabajar, ir de invitado, porque te hayan invitado como que tú has ofrecido tu trabajo para poder ir y aprender y nutrirte de cada uno es súper importante, sobre todo por darte cuenta de si tú estás yendo por un buen camino o si por lo que puedes aprender es mucho todavía, que lógicamente todos tenemos mucho que aprender siempre, pero sobre todo es que aquello que vas conociendo en los sitios a los que vas lo puedes ir aplicando hacia ti y en qué manera te pueden hacer mejorar. Entonces, claro, yo lo recomiendo absolutamente, tanto ir a convenciones como ir a trabajar a estudios, como tú incluso invitar a artistas a tu propio estudio, si en tu caso a lo mejor te es más difícil, por tanto como tú eres como persona o porque
A lo mejor las personas que es verdad que en el mundo del tatu, cuando te invitan a un estudio, muchas veces es porque ya vienes conocido de parte de uno o de otro, ya conoces a la persona dueña del estudio y empieza pues, a funcionar un poco más porque te conozco y me caes bien, vente, me gusta tu trabajo. Pero si no tienes la ocasión, porque no estás a lo mejor muy metido dentro de este gremio, pero sí tienes la ocasión incluso de tener un estudio personal y poder invitar a alguien a trabajar, intenta proporcionarle el mejor trabajo posible o las mejores condiciones y a partir de ahí poder tú también verle trabajar. Y una cosa que muchas veces los tatuadores creo que ya no solo hacen seminarios les funcionaría es tatúate con el artista que te gusta. A mí eso como experiencia yo creo que es lo que más me ha ayudado y lo que no noté en su día que me hizo subir más peldaños de golpe. Yo he tenido siempre a un artista que lo tengo en un pedestal, que es Riccardo Cassese, italiano. Vive en Nápoles, estuvo durante muchísimo tiempo trabajando aquí en Barcelona y también viene a colaborar. Y es lo que te digo, yo siempre veía su trabajo y a mí siempre viendo sus fotos me entraba la duda de ¿cómo es posible que este tío haga este trabajo así de bien y tan limpio? ¿Por qué la cámara me muestra esto? ¿Será un engaño? Tal vez me están mintiendo con el trabajo que hace. Pues la mejor manera que yo tenía para comprobar que Riccardo Cassese hacía ese espectacular trabajo y poder aprender de él era tatuarme con él. Yo recomiendo muchísimo y encarecidamente que la gente se tatúe con aquellas personas que les gusta cómo tatúan, porque uno, vas a sentirlo en tus propias carnes, porque muchas veces profundidades, cómo clava una aguja, cómo una inclina, cómo tal, eso no es algo que percibes al 100% a simple vista. También creo que el hecho de sentirlo te ayuda, saber cuando algo duele más o duele menos y por qué duele más, o por si en ese relleno te parece que está yendo suave y tú lo estás sintiendo y dices, hostias, esto me está doliendo y está clavando más la aguja de lo que pienso y a lo mejor visto desde fuera yo no tenía esa perspectiva o esa sensación. Yo lo recomiendo. Yo, gracias a verme en mi antebrazo con Riccardo Cassese, con el cual quedé encantado, gracias a verle trabajar a él ahí en persona y ver con la sencillez con la que utilizaba los materiales, que yo creí que todo iba a ser mucho más complicado y más enrevesado, utilizaba los materiales más sencillos, con las técnicas más sencillas, y en cuestión de 5 horas y media, 6, consiguió un resultado que yo dije, me caigo de culo, tío. Es increíble. No pensaba que alguien, pudiera trabajar a un nivel tan alto y todo aquello que muestra es de verdad. Y eso fue lo que me hizo, en cierta manera, a mí subir un poco más mi nivel. Y creo que si me lo ha hecho funcionar a mí, le puede hacer funcionar a cualquier otro, sin duda. Tatúate con aquella persona que realmente te guste porque merece mucho la pena. Y si tienes la opción de que sea en un sitio que tú te puedas ver al 100%, disfrútalo y aprende, aunque te duela, pero por lo menos aprende, tío. Que incluso hasta de lo que te duele vas a aprender también de lo que realmente tienes que insistir ahí en una zona o no. Además que vas a tener la oportunidad también de hablar con ese tatuador y acribillarle a preguntas. Sí. Eso sí, yo bajo mi punto de vista estaba un poco preocupado porque él era italiano y no sabía hasta qué punto hablaba castellano, o incluso si a lo mejor yo resultaba demasiado introvertido no pudiera hablar mucho con él, pero incluso al estudio al que fui a tatuarme allí con él vino un amigo mío, nos trató genial, nos invitó a comer a los dos, no se me va a olvidar que fuimos a comer a un restaurante italiano y pedimos pasta que estaba súper buena y justo a continuación ya empezamos con el proceso del tatu, estuvimos súper cómodos, nos trató genial, la gente del estudio que eran los de familiar también nos trataron estupendo. Mamá, tampoco se me va a olvidar que conocí por primera vez a Koan y Koan me puso el Dermalife en la superficie del tatu y me encantó la experiencia, me lo pasé súper bien, nos trataron genial y es lo que te digo, ayuda. Eso por lo menos yo noto que es lo que más me ha ayudado con diferencia, la verdad. Koan es súper majete también. Sí, es un tío igual, excepcional, me trató genial, como si me hubiera tatuado él, o sea, maravilloso. Un crack. También, Adrián, te quería preguntar, ¿qué sería lo que más disfrutas y a lo mejor lo que menos disfrutas del proceso de tatuaje? Lo que más disfruto del proceso del tatu, tal vez, pues lo que más puedo llegar a disfrutar es en aquel momento en el cual la parte que más me gusta realizar del tatuaje, véase, vamos a hablar de un retrato por hablar con más facilidad. Si tengo un retrato en el cual luego hay mucho pelo de por medio o elementos un poco más complicados, tal, intento siempre hacerlo lo primero también porque me pille con más frescura, ¿vale? Porque es cuando más fresco me pillas al principio, aunque el resto del tatuaje lo vayas a hacer igual de bien, pero bueno, prefiero estar con los sentidos puestos al 100% en aquella zona que más me guste hacer y que mejor pueda hacer y trabajarla. Y luego, a medida que a lo mejor te puedas ver un poco más cansado de hacer el resto, pero también dándole, por supuesto, toda la importancia que se merece. Pero sí que es verdad que aquellas zonas a las que te va gustando, véase, tener que hacer una cara con sus volúmenes correctos, trabajarlo de forma correcta, con los tonos correctos, es decir, empezar de oscuro a claro e ir trabajándolo por orden, eso me va gustando más y luego ya, pues a medida que te van tocando ciertos elementos, por ejemplo, si hay algo con alas de por medio, las alas es algo que les tengo un poco de que les tengo un poco de poca afinidad, pero bueno, que las hago encantado. El cliente es el que pide, no soy yo el que decide. Entonces, todo lo que me vayan a pedir lo voy a hacer gustosamente, pero bueno, sí es verdad que luego hay cosas con las que tienes más cariño y otras con las que menos. Lo que te decía antes en la conversación, texturas fáciles y
que ayuden al tatuaje y a la aguja más no a continuar y a darle continuidad, véase pelos como de animal, eso queda muy bien, pero cuando te toca trabajar cosas con mucho detalle, telas con mucha finura, donde tienes que poner detalle a detalle, con una aguja muy fina, tal, a lo mejor eso me resulta más tedioso y más coñazo, pero bueno, sí, tienes que dedicarle el mismo tiempo porque eso también va a hacer que en conjunto toda la imagen se vea bien. O sea, muchas veces veo en tatuajes que hacen un retrato y el pelo lo hacen de cualquier manera y con eso dices, ya, pero mira que bien me ha quedado la cara, ya, pero el pelo lo tienes que hacer igual de bien, porque si no le dedicas tiempo al pelo, el retrato baja su nivel por completo. Es un cómputo global de todo y de un 100% te vas a quedar en un 60%. Entonces, a todo hay que darle importancia. Te puede gustar más o menos, pero hay que hacerlo así. Y durante el trabajo, ¿eres de los artistas que primero a lo mejor delineas todo el retrato o con Bloodline o previamente con negro, con diferentes tonos y luego vas añadiendo las sombras? ¿O eres más de trabajar de abajo arriba y por bloques? Mira, procuro trabajar de abajo a arriba, ¿vale? Principalmente. Es que todo va cambiando un poco dependiendo del tipo de tatuaje que hagas. Si es un antebrazo en el cual la zona de la sanguina, la zona de la vena, bueno, las venas de la muñeca inferior es donde más puede molestarte, a lo mejor si es un retrato acompasado de más cosas, procuro trabajar primero el retrato y pongo el calco del retrato primero, ¿vale? Si hace falta, porque ya tengo previamente hechas medidas sobre la zona para poder trabajar y la impresión que tengo de lo de abajo encaja perfectamente. Me coloco primero el retrato para estar más fresco, pero siempre trabajo en un proceso de abajo arriba y sobre todo un proceso en el cual yo cuando empecé a tatuar, cuando llevaba aproximadamente 2-3 meses, es verdad que estuve a punto de dejar el mundo del tatuaje porque no me terminaba de acostumbrar a hacer daño a la gente. No es algo con lo que me sienta nada cómodo. Hay gente que incluso te dice, bueno, de vez en cuando ves a cliente sufrir, tal, te hará esta gracia. No, yo lo paso fatal. Llevo muy mal ver sufrir a un cliente con el tatuaje y lo paso tremendamente mal porque yo soy también de los que sufren tatuándose y entiendo por qué circunstancias están pasando y hay zonas en las que pinchas que sabes perfectamente qué sensación es y les va a dar un calambrazo y dices, esto le va a doler ahora que te cagas. Entonces, prefiero ser una persona que trabaje ordenado. Me refiero a ver, trabajar por toda la línea hecha al completo es muy ordenado también porque te dejas todo bien definido, pero prefiero trabajar de abajo arriba y procurar tocar la menor zona posible porque de esa manera toda zona que vaya haciendo la voy completando de un 0 al 100%. Y si yo previamente he dejado la línea totalmente hecha de todo el tatuaje porque a lo mejor me es más cómodo para no perder el calco, habrá líneas que tenga que tocar, o tanto la haya hecho como línea de sangre como la haya hecho una línea de agua, habrá líneas que tenga que tocar a posteriori 3-4 horas después y eso les va a doler un montón. Entonces, ¿cómo consigo que el cliente esté lo más tranquilo posible, me aguante lo mejor posible el tatu y encima consigas menos rojez? Porque en el momento en que de verdad a un cliente le está doliendo, tú en el momento que le sombreas una zona que le duele, se le enrojece mucho más. Es una evidencia. Se pone todo súper rojo. Entonces, como no quiero conseguir muchas veces eso, pues prefiero trabajar en orden y evitarle en la menor medida posible verle poner cara porque sé que les está doliendo y no me va a hacer sentir cómodo. Entonces, ¿qué me hace sentir cómodo? Ver que ellos están más a gusto. Entonces, prefiero trabajar el proceso de abajo arriba. Entiendo que hay gente que necesite trabajar primero toda la línea y trabajar a lo mejor todos los bloques de relleno negro primero, pues para no ensuciar el color negro o para a lo mejor intentar dejar todo enfocado en luces, pero bueno, nunca he tenido mucho problema con eso. Tengo bastante buena interpretación y creo que mi cabeza me permite trabajar de abajo arriba como una impresora para simplemente ir dejando el proceso lo más suavemente posible en la piel para que el cliente no lo sufra. Y también de esa forma es un poco economizar el tiempo, ¿no? Porque al trabajar e ir dejando todo de 0 a 100 según vas ascendiendo por el tatuaje y no tener que volver, también quieras o no, reduces a lo mejor un poco la cantidad de tiempo necesaria para concluir el tatuaje. Sí, yo creo que eso ya también va muy relacionado, mi forma de verlo es la cantidad de veces que tú pares a la hora de hacer el proceso, porque pienso que esto es como todo, en el momento en que te pones y entras en carrera, a ponerte a hacer el proceso del tatu, contra más tiempo te tienes concentrado y menos parones hagas, porque yo no soy una persona que pare mucho, no, yo no fumo, soy una persona que me dedico a hacer mi trabajo y entonces a mí, por ejemplo, parar no me beneficia porque luego tengo que volver a entrar otra vez en dinámica y volver a concentrarme. Entonces, contra más tiempo te tires concentrado y en más velocidad lo hagas y seas más velocidad, lo que determina al final luego la calidad del trabajo. Tienes que hacerlo, lo que decía, el fin justifica el medio, la velocidad exacta para la calidad exacta. Contra más trabajes, lo que te digo, en la zona del 0 a 100 y realmente lo vayas haciendo en un proceso en el que no pares mucho, vas a hacerlo mucho más concentrado y mucho más rápido y el cliente creo que te lo va a agradecer. Creo que un cliente va a preferir, evidentemente, que le hagas un tatuaje en 6 horas que no en 9. Creo que es una realidad. Aunque que se lleve la pieza hecha en menos horas es igual a menos dolor. Pues bienvenido sea, ¿no? ¿Te acuerdas a lo mejor de una de las sesiones que más horas has tenido que dedicarle? ¿Cuál ha sido a lo mejor la sesión que Sí. y cuántas horas sería? Claro que me acuerdo con uno de mis mejores amigos, con Víctor, que tuve que hacerle un Thanos en la pierna
Y he de decir que tengo un amigo que es un titán, aguanta de maravilla el dolor del tatuaje y decidimos hacer un blanco y negro añadiendo detalles a color y casualmente pues mi amigo también es una persona que andará cerca del 1,80 m y tiene muy buena pierna y me tocó tatuarle el interior de la pierna y decidimos hacerle artanos y con sus gemas a color y también lo tengo publicado en las redes sociales, hará por lo menos 2 años que se lo hice o 3 y, y ese tatuaje me llevó 13 horas. 13 horas y lo aguantó del tirón. Le había tatuado ya más de una vez tatuajes muy grandes, también le hice un Venom muy grande, más grande incluso que Thanos, pero lo hicimos en 2 sesiones y a color. Y en este caso decidimos ir de 0 a 100 porque es verdad que al ser un amigo mío es un tatuaje que evidentemente se lo había regalado, ¿vale? Pero sí que es verdad que me interesaba en condición poder intentar echarle una foto. Y como sabía también a qué persona estaba tatuando y sabía lo que resistía, pues le dije, ¿qué? ¿Vamos del tirón? Pedimos al final comida, pedimos cena, pedimos todo en el estudio para que nos lo trajeran, incluso algunos amigos vinieron a visitarnos y a estar allí con nosotros y sí me llegué a tirar 13 horas que al final ya sus 2 últimas horas fueron tediosas, lo pasó mal, pero lo aguantó del tirón y no se me va a olvidar, ahí es donde puse yo creo que la banderita de las 13 horas, ahí está mi récord, ahí es donde me he tirado más horas tatuando. Luego ha habido procesos más largos también, pero no de día. Por ejemplo, he ido a convención y a otro de mis mejores amigos, a Héctor, que es quien me lleva mi agenda a día de hoy, mi manager. Le llevé a la convención de Zaragoza y 3 días seguidos tatuándole. Estuve tatuándole del hombro a la muñeca en la zona exterior. Pues estuvimos un total aproximadamente pues, de 35 horas tatuándole los 3 días. O sea, fueron unas cuantas horas, un poco menos tal vez. Estuvimos, 25 horas, tal vez 30, no más. Pero sí que fueron unas cuantas horas, sí. 13 horas del tirón de todas maneras, vamos, prácticamente todo el día. Eso también, aunque es paliza para tu colega, también lo es para ti, porque debiste acabar con los ojos y la espalda finos. Acabo, como yo lo llamo siempre, acabo disperso. Es decir, cuando yo hablo de acabar disperso es que cuando tú terminas de tatuar, tus ojos se han tirado tantísimas horas concentrados en una misma zona y al final tu cabeza lo que te acaba pidiendo es que mires al vacío. Mires al vacío, no concentres la mirada en ningún sitio y no mires a ninguna parte. Y así me puedo tirar 1 o 2 horas hasta que me vaya a dormir y descansar. Y muchas veces cuando llego muy cansado de tatuaje a casa y me ve mi mujer y me ve que me siento a lo mejor en el sofá y me dice que ya estás disperso, ¿no? Y le digo, sí, estoy disperso porque ahora mismo mi cabeza no quiere concentrarse en nada ni quiere centrar la mirada en nada. Sí, pero también ayuda mucho a no cansarte si tienes una buena iluminación. Si te iluminas bien la zona y demás, ayuda mucho. Nunca he tenido problemas de vista, por suerte, y creo que también eso se debe a que si colocas una buena iluminación en la zona en la que trabajas y trabajas con lo que te digo, con unos buenos materiales que no tienden a manchar mucho, que eres limpio con la zona y no tienes que concentrar mucho la mirada, lo llevas mejor, claro, menos cansado mentalmente acabas. Hablando de iluminación, ¿qué recomendarías a la gente para tener una buena iluminación? ¿Qué equipo a lo mejor es el que tú crees con tu experiencia que funciona mejor para, pues eso, no padecer vista cansada y no tener que a lo mejor forzar los ojos? Depende un poco ya más de tu recurso. Si quieres un recurso relativamente sencillo y que funcione bien, el típico foco redondeado de luz blanca que le puedes poner filtros amarillos también, aquel que normalmente utilizan muchos influencers para sus vídeos de maquillaje o cosas así, aquel que es de forma redonda, ese tiene la suficiente potencia como para poder llegar a trabajar incluso con la luz apagada de la sala, porque yo lo he hecho en muchas circunstancias y me es súper cómodo, no genera tampoco muchas sombras y va de maravilla. Hasta hace 2 años todo el mundo utilizaba la pantalla plana esa de tela que también daba una luz bastante plana, pero sí que es verdad que creaba más sombras y creo que a día de hoy ese foco le ha sobrepasado en calidad y es lo que recomiendo a la gran mayoría de gente que utilice. Pero sí que es verdad que la gente de Bangaran, en el estudio donde trabajo, Tom, la persona que lleva el estudio, uno de los dueños, es verdad que me tratan palmitas y él me ha colocado casi 200 vatios de luz en la sala. Entonces, tengo una luz tan sumamente potente en la sala blanca que incluso cuando das al interruptor y está la luz apagada, molesta incluso dar al interruptor y ver la cantidad de luz que recibes. Y con esa luz yo soy capaz de tatuar prácticamente con solo ello sin necesidad de foco. Lo que pasa es que yo luego le sumo el foco pues para poder ver mejor incluso. Pero bueno, ya todo depende un poco al final tanto de tu economía como de tu zona para poder trabajar y de lo que quieras invertir. Yo como pienso que la vista es algo importante, pues oye, todo lo que tanto me ha favorecido el estudio como lo que he podido proporcionar yo, pues es de agradecer. Vamos, 200 vatios, o sea, eso cada vez que enciende la luz te pones moreno, macho. Eso es una barbaridad, yo lo sé, es muchísimo, incluso no me haría falta tanto, pero empecé a trabajar en el estudio ya hace 1 año y medio y lo vi y dije, joder, se ve estupendamente tal. Y me he acostumbrado a ello y estoy encantado de la vida, es lo que te digo. Lo que hubiera necesitado, incluso alguna que otra ha tenido tendencia a palpitar ya el LED y al momento ha cogido Tom con todo el cariño del mundo y me lo ha cambiado. Y yo súper feliz, digo, joder, qué bien me tratan aquí, qué bien me cuidan.
Eso da gustazo. Hablando también de la luz, no solo a la hora de trabajar, también hay otra cosa bastante importante que es a la hora de realizar la foto, que es algo que muchos principiantes y muchos tatuadores en general siempre nos encontramos con algún escollo o algún problema por el tema de la luz me genera brillos, el color no se ve igual que lo estoy viendo yo en persona. ¿Tú te has encontrado con este tipo de problemas? ¿Has encontrado algún método que te ayude a fotografiar tus trabajos mejor? Soy un fotógrafo pésimo, se me da fatal fotografía. Las cosas como son. He de decir que como fotógrafo no valgo mucho la pena. Y mira que también he estudiado el tema de fotografía en bachillerato y tal, pero es un concepto que al final lo he olvidado por completo y apenas recuerdo nada de estudiar fotografía, pero sí que es verdad que, bueno, al fin y al cabo, pues algo que utilizamos ahora muy habitualmente, y utilizo varios recursos. En el estudio en el que trabajo, en Bangarang, ahora mismo no tenemos en ocasiones mucha luz natural y la que a veces es natural nos entra muy directa y me crea brillos. Entonces, en muchas ocasiones, pues trabajo con polarizador para echar fotografía y dependiendo del tipo de tatuaje, pruebo 3 métodos normalmente. El de luz natural con una buena cámara, que nos proporciona también mi compañera Andrea Casey, que lo utiliza ella para echar fotografías a los suyos, a los tatuajes lineales. Y la luz natural favorece mucho, pero es verdad que me he dado cuenta que no es lo mismo echar una fotografía a un tatuaje de línea que a un tatuaje de realismo, porque el tatuaje de realismo te tiras muchas horas abarcándolo y la superficie que tocas es bastante amplia y es como que tiende a tener una veladura luego de brillo, que es muy difícil con la luz natural conseguir bajarla. Entonces, yo procuro que sea la mejor foto echada de tal manera que la manipules luego lo menos posible. Evidentemente, contra más la tocas, más irreal resulta. Entonces, el problema que me encuentro con este tipo de fotografía al natural es que luego me toca bajarle los brillos, me toca bajar y subirle algunos niveles y en cierta manera no me gusta cuando veo el resultado final porque en ocasiones lo veo forzado. Y cuando tiro con el polarizador, hay en tatuajes en los que veo que me favorece más para que se vea lo más natural posible tener la luz de ambiente apagada o en otras circunstancias tener la luz de ambiente encendida. Es decir, incluso puedes intentar polarizar una foto y que se vea también polarizada con la luz de estudio puesta de por medio y puede funcionarte. Depende mucho también de la zona que hayas tatuado, de dónde esté ubicada, de cómo puedas colocar al cliente, pero yo principalmente el método que utilizo es, pues eso, o polarizador directamente sobre el móvil con un foco ya polarizado también, pero igual, con el móvil es una forma, la que tengo normalmente rústica y casera cuando a lo mejor viajo fuera a trabajar. Pero sí que es verdad que desde hace unos cuantos meses contamos que en el estudio Tom ha decidido hacer una inversión en una Sony Alpha de puta madre, las cosas como son, una cámara que te cagas, y me ayuda a echar fotos con ella, tanto al natural como con polarizador, y los resultados son excelentes. Normalmente con polarizador en el móvil noto que se notan incluso raspado, muchas transiciones de puntos, porque el móvil tiene cierta tendencia a que se vea todo demasiado nítido. Entiendo que es lo que funciona para los retratos y hacia dónde va enfocado ahora mismo la tecnología, porque la gente tiende a grabarse muchos vídeos en la calle, TikTok, haciendo bailes, haciendo cosas que la cámara tiene que ser funcional para ese tipo de cosas y hacia lo que más va enfocado, pero creo que a nosotros en el mundo del tatuaje no nos está favoreciendo. Entonces, al final buscamos maneras de que se nos vea de la mejor manera posible el tatuaje. Pero sí que es verdad que si al final quieres tirar de un buen recurso para fotografiar, tienes que gastarte una buena pasta en una buena cámara y en un buen objetivo, en este caso. Y con la Sony Alpha de mi compañero conseguimos fotos súper buenas. Y es lo que te digo. Depende de las circunstancias. Hay veces, como el otro día subí un tatuaje que hice con luz natural de ambiente en la calle, porque era atardecer y no pegaba mucha luz. Pero ha habido otras circunstancias en las que me veo obligado a utilizar el polarizador y no es por intentar ni engañar, ni por mucho menos, pero creo que al fin y al cabo tengo que intentar vender mi producto de la mejor manera posible y que se vea de la mejor manera posible. Y ningún cliente en ningún momento se ha sentido engañado cuando yo le he enseñado la foto del tatuaje y ha visto el resultado luego en el tatuaje. O sea que yo por esa parte estoy muy tranquilo. Pero sí que es verdad que pienso que hay que estudiar esos 3 medios. Ver si el luz natural te funciona y si no te está yendo bien, pues a tirar del polarizador y con luz ambiente o con no luz ambiente. Como mejor te favorezca, prueba los 3 medios y elige a partir de ahí lo que mejor te va. Yo también me he dado cuenta de eso, macho, de que los móviles, quieras o no, se van asemejando más a las cámaras en cuanto a calidad y rendimiento. Entonces, también me he dado cuenta que, claro, si tienes un móvil ya muy pro, que tiene muy buena cámara, acaba sacando una nitidez demasiado exagerada, porque hay veces que he comprobado eso, ¿no? Que haces una foto y dices, a ver, estoy utilizando la vista y no veo hasta el poro de la piel, pero sin embargo el móvil sí me lo capta y al final como que te afea el trabajo y tienes que modificarlo un poco para bajarle la intensidad de esa nitidez. Entonces no sería mala idea ni invertir en una cámara o tener en cuenta eso del móvil a la hora de trabajar.
Para preparar el tatuaje, a la hora de hacerle la fotografía, ¿tienes algún tipo de método o simplemente acabas, lo limpias bien y foto? Soy súper básico. Todo el mundo utiliza que si cremas para cortar el sangrado, cremas que rebajen el tono. Y me da mucho la coña la gente con eso, güey, de, no, tío, utiliza esta crema que te va a ir bien. Para utilizo vaselina secas. Ya está. Limpio la superficie. Creo que el truco es dañar lo menos posible el tatuaje. Limpio la superficie bien. Bueno, una vez he terminado el proceso del blanco, pongo un poquito de vaselina para que la sangre no se reseque, porque evidentemente va a sangrar. Y a los 5 o 10 minutos lo limpio y así es como he hecho la foto. No utilizo nada más. No utilizo ningún producto en especial. Vaselina secas y luego dejarlo seco. No te complicas ni historias. No, nada. Lo más sencillo posible y lo más natural. Haces bien, macho, porque a mí me pasa igual. A mí ahora, por ejemplo, se han puesto muy de moda los productos estos de CBD, que te quitan los dolores, que no sé qué. Sí, me han ofrecido muchas marcas incluso que trabajara con ellos y demás, pero es que como no creo en esos productos tampoco, yo no voy a trabajar con algo en lo que no crea tampoco. No digo que no sean buenos, ni pienso que no vayan a funcionar, pero sí que es verdad que patrocinar una marca que lleve CBD y demás, considero que es algo como que está muy de moda. Lo del CBD, mira, llévalo, intenta promocionarlo, anda, mira qué bien, estoy en la pomada de la moda, como molo, tal. No. Yo solo utilizo o ahora mismo tengo patrocinadores sobre las cosas en las que voy creyendo. Y por el momento sobre cremas así, no tengo ningún tipo de intención de trabajar con ellos y con la vaselina funciona bien, no tengo problema. A mí es que, por ejemplo, el CBD, por el momento, lo que he probado de algunas marcas, no he encontrado ninguna diferencia a trabajar con una váter normal y corriente, la verdad. No me ha funcionado. Hablando de patrocinadores, ¿qué patrocinadores tienes, por curiosidad? Pues mira, yo estoy trabajando ahora mismo desde hace ya por lo menos 5 años con Killer Ink, que es una distribuidora que trabaja principalmente en Inglaterra, pero que también tiene sedes en Europa, y maravillosos con ellos. Ante cualquier circunstancia que necesites, ellos están ahí para apoyarte. Tienen todo tipo de materiales. Ahora es verdad que con el tema de la crisis que se ha generado y de la falta de escasez de materiales, y en ocasiones hay cosas que les ha costado tener, pero si les ha costado a ellos, les cuesta a cualquiera. Pero sí que es verdad que es una marca que me ha respaldado en todo momento. Cualquier duda que he tenido siempre tienen un departamento incluso que hablan en castellano y son maravillosos. Es decir, a ellos les compro la gran mayoría de materiales de los que utilizo. Luego, aparte de eso, trabajo con Radiant Colors también, con una marca americana de tintas que me patrocina desde hace ya 2 años aproximadamente y estoy muy contento con ellos y los productos que utilizan cada vez van increciendo y van estupendamente. Y puedo decir a ciencia cierta que la gran mayoría de colores que uso son Radiant y van genial. Luego también estoy trabajando con Dermalife para la protección del tatuaje, que para muchas circunstancias y ocasiones ciertos tatuajes se les tapa mejor con un plastiquito que lo protege y lo aísla de la suciedad y evitas cualquier tipo de problema. Y luego aparte también estoy trabajando con Tsunami, que es la marca de agujas que me va tan bien para trabajos de línea. Con esas marcas estoy trabajando a día de hoy. Tsunami las probé yo hace poco, relativamente, que hice hasta una review de ella y la verdad que son unas agujas que me han gustado mucho, tío. Son cojonudas, la verdad. No puedo decir otra cosa de ellas porque van genial y muy contento de formar parte de la familia. Las cosas como son, muy bien. Hemos hablado también de Radiant, ¿no? Que los coloretes, que es otra conversación que todos los tatuadores, ¿no? se desesperan, ¿sí?, con algunos colores y demás. Entonces te iba a preguntar, porque tú trabajas mucho sobre todo el blanco y negro, aunque también trabajas el color, ¿no? Entonces, ¿qué consejos le darías a lo mejor a los principiantes que están teniendo problemas a la hora de aplicar sus colores, sus blancos, los brillitos y demás? Es como todo. Al final, los años les llevarán a probar diferentes productos que les irá mejor, porque eso es así, tanto hablar con gente como cosas que vas probando porque decides comprarla y demás. Pero sí que es verdad que pienso que es un proceso que tenemos que pasar todos y a día de hoy todos seguimos con el mismo problema. ¿Cuántas veces no nos ha costado a todos rellenar un azul claro o rellenar un morado? Los colores morados son colores que a la hora de aplicarlos o los metes con una densidad al principio fuerte e intensa o luego les cuesta entrar en la piel de forma sólida y que queden bonitos y luego a veces tienden a ser a los que luego más problemas dan, junto incluso con los blancos, que muchas veces pueden dar un poquito de reacción o lo que sea. Pero sí que es verdad que no se desesperen, prueben diferentes marcas. Yo ya con el tiempo me he ido consumando una lista en la cual me he dado cuenta de cuáles son los que me van mejor de una marca o de otra. Es lo que te digo, el 90%, 80% podría utilizar Radiant sin problema. Hay algunos con los que no me siento tan empatizado ni estoy tan cómodo, entonces los utilizo de otras marcas. Pero sobre todo siempre vais a tener ciertos problemas con ciertos colores. Aquellos que tienen una base de blancos, como pueden ser esos amarillos claros, los azules claros, los morados claros, todos esos colores son difíciles de aplicar. Paciencia, la técnica te llevará a mejorarlo, sin más. Y a esa pelea nos hemos enfrentado todos. No hay nadie que te pueda enseñar más o menos. Hay simplemente aprenderlo para mi gusto.
El lila, macho, el lila es un color que yo lo tengo Es atravesadísimo. horrible, es horrible, pero igual, yo siempre lo digo, aunque sea horrible, cuanto más te enfrentes a él, más aprenderás a hacerlo y a utilizarlo. Entonces, al final se convertirá en un buen amigo tuyo. Yo, por lo menos, ya empiezo a dejar de tener problemas cuando relleno con ellos, pero sí que es verdad. A mí eso me ha pasado con el agua marina, con el típico agua Sí. marina. Al principio me desesperaba, ya decía, mira, no voy a volver a utilizarlo en mi vida en ningún tipo de tatuaje, porque no sé qué. Y luego ya me puse en plan cabezón y ahora es uno de los colores que me gusta más aplicar, pero sí es verdad que al principio... Pues así pasa con todos, es lo que pienso, que todo el mundo se tiene que ir haciendo poco a poco rellenar con ciertos colores y ya está. Y cuando te hagas a ello, pues al final tendrás una paleta de colores que no te dé miedo a aplicar y habrá determinadas marcas que te gusten más o esa satisfacción que te da cuando llega de repente y alguien te dice, mira, ¿vas a meter ese color? Pues tengo uno muy parecido de esta marca, ¿por qué no lo pruebas? Y de repente lo pruebas y dices, ¡joder, cómo relleno con esto! ¡Qué maravilla, qué bien entra! ¡Hala! Ya tienes otra marca añadida a tu colección, ¿sabes? O sea, es lo que te digo, nadie te va a dar una carta de colores perfecta para trabajar con eso y hacerlo de pe a pa bien. Tendrás que probarlo tú y tirar con los colores que creas que vayas probando y te van a ir bien y los puedas añadir a tu carta. Pues hablando un poco ya de los tatuajes, de los colores y de las técnicas, si te parece, vamos a pasar a comentar un poco algunos de tus trabajos, para que nos comentes un poco cómo fue, cómo lo abordaste, qué dificultades encontraste. Entonces, Adelante, ¿qué te parece? perfecto. Vale. Deseando estoy. Genial, pues el primero que a mí me gustaría que nos comentaras, ya sea por la textura, por el alto contraste que le has metido, por sobre todo el fondo también, que es a color, por lo que estoy viendo y demás, sería el de Freddy Krueger, Sí. que este Lo tatuaje es hicimos hace poquito increíble. también. Sí, muchas gracias. Me alegro que te guste. Entonces, coméntanos un Muy bien. poco, pues eso, cómo fue el proceso y a qué dificultades te enfrentaste a la hora de hacerlo. Pues mira, sinceramente, como te comentaba antes en la conversación, para mí la mayor dificultad eran aquellas texturas que no son cómodas de aplicar con una Macron. Véase, por ejemplo, en este caso su cara no era fácil de aplicar, pero bueno, como estás haciendo una cara, se contrarresta al fin y al cabo la necesidad de tener que trabajar con otra aguja y el ímpetu que tú le pones porque sabes que se tiene que parecer. Pero para mi gusto, lo más tedioso de ese trabajo fue realizar el guante, en este caso de Freddy, que no es el guante de la fotografía. Yo procuro jugar siempre mucho a collage, elijo muchísimas imágenes y las voy combinando para elegirlas en mi beneficio o como mejor me vengan. Intento siempre buscar cosas que estén iluminadas muy parecidas para que no haya problemas de realismo y a la hora de casar la imagen y que también creen efectismo. Pero realmente, ¿cómo le abordé? Pues nada, una vez yo tengo el diseño hecho sobre unas medidas establecidas, yo siempre mido la zona al cliente con un plástico film, otra cosa que me ha enseñado mi amigo Carlos, que es medir muy bien la superficie para tú luego realizar un trabajo sobre aquella superficie a la que lo vas a hacer y que encaje perfectamente y cada cosa donde quieras que encaje. Entonces, en este caso, pues tomamos unas medidas previas, realicé un diseño sabiendo hasta dónde tenía que entrar, aquello que me iba a sobrar, como en este caso podía ser el gorro, me daba un poco igual perder esa información, pero que la información principal estuviera adelante. Entonces, fue trabajar con mucho tino el tema de la cara con los colores negros y saturarle muy bien de color negro. En el caso primero hice la cara lo primero, luego empecé a trabajar todo el tema del sombreado, un sombreado convencional con una tinta diluida, sombreado de tinta diluida normal y corriente, tanto la cara como el guante. Y una vez terminé con eso y terminé un poco con la sombra también diluida que tenemos en el sombrero y en el cartel del Mestrit, luego pasé a utilizar grises, que es algo que estoy empezando a combinar ahora mucho. Ya no solo me gusta trabajar con un sombreado diluido con diluyente en este caso, también estoy empezando a trabajar mucho con tinta negra diluida con blanco, que es el color gris. ¿Por qué me gusta hacerlo? Porque a la hora de curar luego no crea unas diferencias abismales, las diferencias más altas se ven en el momento en que acabas de hacer el tatuaje, porque una tiende a verse roja y el otro tiende a verse color gris. Pero para mi gusto, me gusta hacerlo de esta manera porque creas dos atmósferas. Ayuda mucho a separar la imagen del fondo. Lo que sé que luego va a quedar más claro es aquello que has hecho con sombreado, con diluyente, pero el gris queda más compacto. Y eso me gusta añadirlo más al fondo porque de esa manera consigo hacer que la imagen se despegue. Y lo que te digo, y con dos diferentes tonalidades de color gris, la atmósfera que creas, no sé, lo engloba todo mucho más bonito y por lo menos le creas un efecto un poco más 3D, que quede un poquito más nivelado de tonos. Y luego, pues el color rojo que voy añadiendo de fondo, pues básicamente para darle la sintonía que al fin y al cabo lleva Freddy en su jersey, que es a rayas, y utilizar también pues un poquito aquellos efectos de sangre para hacerlo todo un poco más macabro. Pero sí, fue un trabajo tedioso, sobre todo eso, cara y guantes. El resto ya fue empezar a rellenar, nada más. Sí, que por una parte la cara de Freddy, que es muy característica, es diversión pura a la hora de hacerlo, pero también Sí, es laborioso a más no poder. eso es, efectivamente.
Vale, el siguiente a mí es que me encanta, porque creo que lo más difícil de un retrato ya no es la calidad de sino también que captes justamente la expresión de una persona, la expresión Eso es. característica, ¿no? La mirada característica de una persona, que creo que es lo más difícil. Y aquí creo que lo captas súper bien, que es al señor Brad Pitt interpretando a Interpretando Aldo al teniente Rey. Aldo Rain. Sí, nada, pues ese fue un trabajo que, nada, también se lo pude realizar a un amiguete. Igual, creo que la clave de ese retrato es trabajar trabajarías con cualquier otro retrato, eligiendo una imagen correcta con unas buenas iluminaciones, combinarle una mano, que en este caso no tenía ahí, yo se la puse con el cuchillo y para rellenar bien el resto de fondos, porque luego le hemos ido continuando el tatuaje, utilicé un poquito de humo alrededor, pero sobre todo hacer que la cara cayera en el sitio más plano posible, que no cayera en una zona donde la curva pudiera deformarlo, porque los retratos en los tatuajes tienen ese problema, que al final hay que colocarlo sobre zonas curvas y si lo colocas en una zona en la que el volumen puede cambiar la forma de la cara, por muy bien que realices el tatuaje no se va a parecer. Entonces creo que la clave del éxito de este tatuaje, de que se parezca al teniente Aldo Rain, es que ha caído exactamente en la zona donde él no tiene mucho volumen. Ahora, si él se dedicara a hacer pesas como un loco y empezara a marcar mucho su hombro, su tríceps y su bíceps, es probable que la apariencia del retrato cambiara, porque el volumen seguramente le generara diferentes zonas abultadas y otras no. Entonces, creo que un poco es eso, dejar mucha piel libre, utilizar unas sombras bastante grisitas claras en las zonas donde tiene que haber un tono grisáceo y combinarlo con un negro muy contrastado. Y eso es el efecto tan fuerte que le crea. Así que, bueno, el polarizador siempre tiene tendencia a exagerar un poco el contraste y quedó así, bajo ese tono. Y a día de hoy lo tiene y está muy bien curado. También lo he podido ver, tanto el de Freddy como este. O sea, estupendamente. La textura de la barba así de 3 días, ¿cómo la llegaste a conseguir? ¿Con Sí. RL, RS? Pues con una RL03 empezar a trabajarla muy despacito, puntito, puntito, trabajar esa zona bien detallada. Yo lo que hago es, la trabajo previamente, los puntos que más marcados quiero que crean, trabajo la sombra y si luego hay ciertos puntos que no quiero que se vean tan marcados, los trabajo a posteriori de haber hecho la sombra porque sé que no quedarán tan fuertes o por lo menos me aseguro el tiro de que el color que le vaya a poner no va a quedar más oscuro de la cuenta porque como ya hay una base de grises va a tender a bajar antes, ¿sabes? Entonces lo aplico como en 2 capas. Punteo un poquito y si veo que al sombrear luego no se ve demasiado fuerte esa textura, lo sigo sombreando un poco más, pero sabiendo que esa sombra no va a quedar tan fuerte como si lo hubieras aplicado al principio. No, no, y además te ha quedado bárbaro, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y este ya es uno de los que me enamora, que como he dicho antes, para no gustarte las plumas, qué bien te salen los bichos con plumas. Y Muchas es gracias. este de aquí, que yo creo que también a mucha gente le interesará saber qué consejos les Mira, puedes dar, porque la textura de pues animales y sobre todo de pájaros hay a mucha gente que se la atraviesa. Mira, este trabajo lo he realizado en Suiza, en concreto en el estudio en el que colaboro, en Bad Habits, ¿vale? En este estudio sí que es verdad que tenemos tendencia a hacer tatuajes de 2 días seguidos, ¿vale? Es una práctica que yo solo recomiendo a aquellas personas que sepan que van a aguantar bien los tatus y planteada muy bien sobre el cliente, es decir, sabiendo lo que le vas a realizar un día y lo que le vas a realizar en otro. En este caso, yo tomé la medida del brazo del cliente, en este caso quería un águila ubicado con un bosque debajo, con una zona de bosque, pues donde le puse un riachuelo y quería el ojo a color en concreto del animal. Y bueno, hicimos el diseño completo y sabíamos que iba a ser de 2 días porque el cliente sabíamos que tenía tendencia al aguante y que lo iba a llevar bien. Y el primer día lo que trabajamos fue la zona del águila, colocándole un buen fondito, abarcando bien el hombro, que creo que esa es otra de las cosas que le pasa a mucha gente, es que muchas veces los tatuajes de brazo no impresionan porque no tienden a abarcar. Y creo que es muy importante abarcar toda la envergadura del hombro, incluso cogiendo un poquito más de la cuenta, porque eso es lo que hace que sea más efectista, ya no solo en la foto, sino en persona. Y ubicar el retrato del animal en una zona donde la curva empieza a darse del hombro, de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque evito de esa manera que se deforme lo máximo posible. Quiero colocarlo en una zona que la deformación no me cambie mucho el animal. Y la forma de trabajarlo fue esa. Hice el primer día la zona de la cara para estar yo también más enérgico, lógicamente, y que él también se viera un resultado bonito el primer día. Y sobre todo por el tema del dolor, que es como comentaba antes, si trabajo primero la zona que creo que más dolor le va a dar, porque la zona del hombro de arriba en concreto creo que es bastante más dolorosa que la zona intermedia hacia el codo, porque esa zona creo que es de las que mejor se llevan en el brazo. Entonces, si yo ya le dejaba el trabajo duro hecho el primer día, el segundo día sé que si yo le convencía de que pudiera estar tranquilo, que esa zona dolía menos, lo iba a llevar mejor. Entonces, le hicimos el primer día ese trabajo, la zona del rostro, por eso se ve también un poquito menos intenso de tonos que la zona de abajo y un poquito menos rojo. Y al día siguiente pudimos trabajar la zona del bosque, uniendo con mucho cuidado con el águila y no tocar absolutamente ninguna zona que el día anterior previamente habías tocado, porque si no le dolería y podrías crear una herida bastante grande.
Si haces eso con cuidado, puedes hacer tatuajes de 2 días seguidos, como es en este caso, y que acaben pues creando un resultado bastante curioso. Y en este caso, pues creo que lo conseguimos. Pero también he de decir que mucho mérito que tiene este tatuaje es la piel del cliente. Ahí en Suiza tienen menos tendencia a tomar el sol, las horas de sol son menores, llueve mucho, entonces las pieles de la gente de Suiza están bastante tiernas y blancas, entonces los resultados luego son de mucho contraste. Sí, la verdad que sí, que los tonos de la piel influyen muchísimo en el acabado de los tatuajes y al final la gente paliducha es casi como los unicornios, ¿no? Para todo el tema de los altos contrastes o el color. Eso es. Bueno, Adrián, pues no te voy a entretener más y yo ya aquí me despido y voy a dar paso para que te dirijas directamente a nuestra audiencia, que les des unas palabras de apoyo o les des un consejo o lo que les quieras comentar. Pues yo ante todo lo que le puedo decir a la gente a día de hoy es: no nos basemos todo en redes sociales, no basemos todo en la cantidad de likes que recibes por un trabajo, porque creo que eso no determina la calidad de tu trabajo. Creo que lo que determina la calidad de tu trabajo es que tú seas crítico con él, seas una persona que le dediques tiempo, mucho cariño, mucho amor. No dedicarse a este gremio, sobre todo por el hecho de creer que es una puerta a ganar dinero, que en el fondo es un hecho, que si eres buen tatuador, con el tiempo pues los resultados acaban llegando, pero dedícale amor a esto. Si te gusta el diseño, te gusta dibujar, te gusta tatuar, te gusta el arte, dedícale cariño, porque muchas veces aquello que le vas a dedicar te va a ser recompensado. Y sobre todo lo más importante es no querer correr antes de andar. Intentar primero aprender, documentaros. No hagáis cosas que creéis que no estáis seguros que seáis capaces de hacer. Primero ser críticos e intentar hacer las cosas primero en el papel, probarlas, intentar llevarlas a cabo ahí bien, y en el momento que salgan bien ahí, poco a poco, cuando ya tengas las diferentes técnicas conseguidas del tatuaje, línea, relleno, sombra, vayas aplicándolo, vayas haciéndolo poco a poco y sobre todo no desistáis. A veces que te vas a llevar mejores resultados, menos, pero si tú cuidas a la gente a la que estás tatuando, que son aquellos que te van a dar de comer y son aquellos que van a confiar en ti, si tú los cuidas y si es necesario tener que repasarles sus trabajos o tener que trabajar más sobre ello y eres atento, creo que las claves del éxito las tienes. Simplemente lo único que tienes que hacer es trabajar, trabajar y trabajar y disfrutar mucho de tu trabajo, que es lo más importante.